Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. La luz del Corán ha destruido el satanismo. Audiolibro Islam Español. Introducción. Reconocer el peligro del satanismo. El satanismo se originó en la década de 1700 y recientemente se dio a conocer nuevamente en actos de horror, violencia y suicidio. A primera vista, la forma en que los satanistas se describen a sí mismos, su visión de la vida, sus valores y su horrible cultura de derramamiento de sangre puede parecer increíble para las personas. Pero los acontecimientos actuales muestran que esta perversión es un peligro creciente. Los satanistas a menudo se identifican por el espantoso maquillaje y los atuendos que usan. Los medios informan sobre sus sangrientos ritos, que representan escenas inquietantes de la matanza de animales, la tortura de seres humanos, la violación y el suicidio. Cuando se reúnen este tipo de informes de noticias, aparece una imagen aterradora. Puede sorprender que las personas acepten que esta forma de vida y pensamiento perversos pueden llamarse religión. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien pensar que realizar actos perversos, herir a los animales y otros seres humanos y crear un mundo de miedo y oscuridad para vivir puede dar algún propósito a la vida, y mucho menos ser llamado una religión? Muchas personas están interesadas en buscar una respuesta a esta pregunta, pero tienden a buscar en los lugares equivocados. Para entender cómo se desarrolló el satanismo y cómo llegó a influir en tales masas de personas, debemos examinar cada aspecto de esta oscura religión y descubrir su filosofía subyacente. ¿Cómo puede la gente aceptar su perversidad? Al contrario de lo que muchos piensan, el satanismo no es simplemente la creación de algunos jóvenes psicológicamente desequilibrados, han sido arrastrados a una filosofía que hace desequilibrados. Y, como lo demostrará la evidencia detallada en las siguientes páginas, esta filosofía considera a los seres humanos simplemente como una especie de animal. Considera a la naturaleza como cruel y enseña que los seres humanos también deben ser crueles. Es un mensaje que se alinea con el darwinismo social. Durante nuestro examen del satanismo, este hecho no debe ser olvidado. Este libro examinará el satanismo en todos sus aspectos. ¿Cómo puede una filosofía que convierte la violencia y el horror en un ritual religioso y el derramamiento de sangre en un acto de adoración ser tan generalizada? Mostraremos que el punto de partida del satanismo es la oposición a la religión. Los que apoyan esta perversidad han sido educados fuera de la práctica de la moral religiosa y han sido influenciados por el materialismo. De hecho, el satanismo está muy extendido y tiene una influencia especial en los jóvenes. Pero es un error pensar que no se puede hacer nada al respecto. De hecho, es bastante simple contrarrestar esta perversidad. Las enseñanzas morales del Corán son la única forma de rescatar a las personas de las garras del satanismo. La luz del Corán puede destruir el satanismo y, si Alá, Dios, quiere, crear un mundo de iluminación, amor y paz. Defensores de Satanás en el Corán. Una vez más, los crecientes casos de asesinatos y suicidios satánicos en muchos países han hecho que muchas personas sientan curiosidad por lo que realmente es el satanismo. Pero la investigación, las discusiones y las publicaciones que intentan responder esta pregunta no han ido muy lejos. El satanismo a menudo se ha descrito como un movimiento extraño entre jóvenes psicológicamente perturbados que están marginados y alejados de sus familiares y amigos. Pero reducir el satanismo a un fenómeno de denominador básico tan simple y no familiarizar al público con el lado violento de esta religión perversa es una grave omisión. Al contrario de lo que se ha escrito y dicho al respecto, el satanismo tiene raíces profundas y se basa en una filosofía oscura. Tiene diseños sobre el futuro del mundo, y su iglesia oscura con sus miles de miembros, junto con sus publicaciones, la convierten en una de las organizaciones más peligrosas del siglo XXI. Primero, hay que decir que entre los satanistas, hay diferencias de práctica y puntos de vista. Estas diferencias a veces hacen que sea difícil determinar qué creen realmente los satanistas. Por ejemplo, algunos asumen que fue Satanás quien creó la tierra, y que, por lo tanto, deben obedecer su voluntad. Los yazidis están incluidos en este grupo. Otros ven a Satanás solo como un símbolo personificado por el cual pueden divinizar sus propios deseos. Por supuesto, estas diferencias de filosofía no hacen nada para mitigar la perversidad de la filosofía satanista en general. Incluso si los satanistas no están unidos en una sola organización, sus creencias básicas son esencialmente las mismas, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera. La mayoría de los satanistas asocian a Satanás con valores como el orgullo, la independencia, la individualidad, el conocimiento, el logro, el pensar por uno mismo y la exploración de reinos desconocidos y prohibidos. 1. Podemos ver que el punto de partida básico de este movimiento perverso es la aceptación de Satanás y todas sus cualidades como guía modelo de cómo vivir en el mundo. Los satanistas adoptan todo tipo de inmoralidad, admitiendo abiertamente que adoran a Satanás. En capítulos posteriores, consideraremos los cimientos básicos y los componentes básicos del satanismo y analizaremos brevemente la historia de esta mitad de religión, medio movimiento que está ganando adeptos todos los días de todo el mundo. Para empezar, para entender mejor el satanismo, primero examinaremos los versos relevantes en el Corán que tratan sobre Satanás y la mentalidad que él representa. Para comenzar a tratar el tema de los satanistas, primero debemos darnos cuenta de que muchos de ellos son ateos y materialistas, es decir, creen que solo existe la materia. Es vital tener presente esta idea preconcebida cuando se investiga la forma de pensar de los satanistas.
Muchos satanistas rechazan por completo la existencia de la y la realidad del otro mundo de los ángeles y genios mencionados en el Corán. Por lo tanto, ni siquiera creen en Satanás como un ser real. Para ellos, él es simplemente un símbolo de hostilidad hacia cualquier tipo de religión organizada. A pesar de esto, los satanistas han deificado a esta figura simbólica en su afán por abrazar sus perversas ideologías y rituales como religión. De acuerdo con sus reglas absurdas, adoran a Satanás, realizando ceremonias y rituales perversos dictados por el líder de su clan. Sus símbolos, vestimentas, reglas y rituales han llevado su religión a la atención de los medios de comunicación. En cada palabra que hablan, los satanistas alaban a Satanás, le piden ayuda y le dicen que obedece cada una de sus órdenes. Creen que el líder de su clan está especialmente cerca de Satanás y que se comunica con él y recibe órdenes de él. Los satanistas recién iniciados sienten un apego cercano a su líder, ellos creen que él puede hablar con Satanás y, por lo tanto, obedecer sus órdenes a la carta. Por esta razón, en los últimos años con frecuencia escuchamos acerca de satanistas que han cometido asesinatos, y que se defienden afirmando que han recibido un comando de Satanás, y muchos de los que se suicidaron dejaron una nota diciendo que Satanás les había ordenado que se suicidaran. Esta relación desequilibrada entre los seres humanos y Satanás se describe en detalle en el Corán. Alá ha advertido a la gente con el verso, lo que llaman es un Satanás arrogante, Surat An-Nisa, 117. En muchos versículos del Corán, Alá afirma claramente que Satanás es el enemigo de la humanidad. No hice un contrato contigo, tribu de Adán, para no adorar a Satanás, que realmente es un enemigo absoluto para ti. Sura Yasin, 60. En otro verso, el profeta Abraham, le da a su padre los siguientes consejos: Padre, no adoren a Satanás. Satanás fue desobediente al misericordioso. Padre, me temo que un castigo del misericordioso lo afligirá y lo convertirá en un camarada de Satanás. Sura Maryam, 44-45. En estos versos se aclara la idea peligrosa de adorar a Satanás. En todos sus escritos y discursos, los satanistas hablan de adorar a Satanás, hacer pactos y contratos con él y cumplir sus deseos. Pero Alá tiene una severa advertencia para aquellos que lo niegan, en lugar de tomar a Satanás como su deidad y que viven de acuerdo con las incitaciones de Satanás. Alá revela el fin que le espera a Satanás y a los que le obedecen, los eternos dolores del infierno. En cuanto a los que te siguen, llenaré el infierno con cada uno de ustedes. Surah Al-Araf, 18. Características de Satanás en el Corán. Alá revela las diversas características de Satanás y sus seguidores. Se nos dice que Satanás ha estado tratando de hacer que todos los seres humanos desde Adán, se aparten del camino de Alá. La palabra Satanás se deriva de una palabra que significa la cosa lejana, en árabe. Las raíces árabes de la palabra también implican el significado de estar en llamas con odio y sin valor. Diabolis, o Iblis, es el líder de todos los satanes y de las actividades satánicas. La palabra Iblis significa ser malhumorado, desesperado por el bien o la felicidad, estar desesperado y lamentable. 2. Después de que haya creado a Adán, él ordenó a los ángeles que se postraran ante él. Todos los ángeles obedecieron excepto Diabolis. Y como resultado de su desobediencia, fue expulsado de la presencia de Aya. La desobediencia de la Diabolis está relacionada en el Corán en estos versos. Tu Señor les dijo a los ángeles: voy a crear a un ser humano de la arcilla. Cuando lo formé y respiré mi espíritu en él, caí en postración hacia él. Así que los ángeles se postraron todos juntos, excepto Diabolis, que era arrogante y era uno de los incrédulos. Él dijo: Diabolis, ¿qué te impidió postrarte a lo que creé con mis propias manos? ¿Fuiste vencido por la arrogancia o eres uno de los exaltados? Surah Sad, 71-75. Se nos dice en otros versos que la razón básica de la rebelión de Diabolis fue su orgullo y arrogancia, lo que le hizo ver a un simple ser humano como inferior a sí mismo. Él, verso 76 de Surah Sad, él, Satán, dijo: soy mejor que él. Me creaste a partir del fuego, pero lo creaste a partir de barro. Muestra cuán ingrato e insolente era. Alá creó todo el universo, incluyendo seres humanos, ángeles, genios y Satanás. Él crea lo que él quiere en la forma que él elige. Y cada ser creado está obligado a dar un profundo respeto a nuestro Señor. Desobedecer y rehusar servir a aquel que nos creó de la nada sería una ingrata inaneidad. Pero Diabolis se comportó despreocupadamente. Fue expulsado del paraíso debido a su desobediencia. Él ve a los seres humanos como su mayor enemigo. Trata de desviar a todas las personas del verdadero camino, habiendo obtenido un periodo de tiempo de haya para causar problemas a los seres humanos. Esto se revela en los siguientes versículos del Corán. Alá dijo: fuera. Estás maldito. Mi maldición está sobre ti hasta el día de los cálculos. Satanás dijo: mi Señor, concédeme un indulto hasta el día en que sean resucitados de nuevo. Él dijo: usted está entre los reprimidos hasta el día cuyo tiempo se conoce. Comilla doble. Dijo: por tu poder, los engañaré a todos, excepto a tus siervos elegidos entre ellos. Dijo: por la verdad, y digo la verdad, llenaré el infierno contigo y con todos los que te siguen. Surah Sad, 77-85. Durante miles de años, Satanás ha estado trabajando para lograr su objetivo. Continuará sus actividades sigilosas hasta el día del juicio, cuando la vida de este universo llegará a su fin.
A lo largo de la historia humana, se ha acercado a todos, sin excepción, para traerlos al mal. No hace distinción entre los que engaña. Intenta atraer a personas de todas las edades, estados, culturas y razas hacia su camino. Él quiere traer a todos los grupos sociales diferentes, ricos y pobres, bajo su influencia. Los satanistas se oponen a las leyes morales y los valores sociales. Para ellos, es muy importante rebelarse contra el orden y mostrar su rebeldía. Eventualmente, esto los convierte en salvajes que disfrutan derramando sangre. Para entender el alcance de las actividades de Satanás y su influencia en los seres humanos, debemos darnos cuenta de que él entiende a los seres humanos muy bien, conoce nuestras culturas, ideologías y nuestros puntos de vista. Él está particularmente bien familiarizado con los deseos y debilidades de los humanos. Él es, por lo tanto, capaz de planear y establecer trampas. Quiere llevar a todos sin excepción, bajo su influencia, incluso a aquellos que viven en los rincones más lejanos del mundo. Pero la mayoría de las personas desconocen el verdadero alcance de este peligro. Ellos viven sus vidas sin pensar que Satanás puede hacer que entren al mal y más tarde, llevarlos al infierno. No se dan cuenta de la influencia que Satanás ejerce sobre ellos o a qué tipo de final los está trayendo. Una de las razones principales de su indiferencia es que pocas personas conocen muy bien a Satanás. Uno de los errores más comunes que la gente comete sobre él es asumir que Satanás es un poder totalmente independiente de la y que está involucrado en una lucha con él. Seguramente Alá está más allá de eso. Este es también uno de los mayores errores de los satanistas, pensar que Satanás es un poder separado, y por eso consideran su rebelión y desobediencia como un ejemplo que deben seguir. Cuando a su vez se rebelan contra el orden y la virtud, creen que están apoyando a Satanás en su propia lucha. De hecho, Satanás es una creación de Alá y está subordinado a él. Su rebelión contra Alá fue predeterminada en su destino por Alá. Además, Satanás cree en Alá y le teme profundamente. Sabe que se le ha asignado el tiempo hasta el día del juicio y que en el más allá pagará la multa por sus actos. Esto se revela en el Corán, son como Satanás cuando le dice a un ser humano, no crea, y luego, cuando no cree, dice, me lavo las manos. Realmente temo a Alá, el Señor de todos los mundos. Surat Al-Asr, 16. Satanás no ha obtenido ningún beneficio de su desobediencia, por el contrario, ha alcanzado la pérdida eterna. Él ha sido exiliado del paraíso y arrastrado a los dolores del infierno. Ahora, su principal objetivo es arrastrar a tantos humanos como pueda junto con él para que sufran esos mismos dolores. Esta es la esencia de su lucha, contra los seres humanos y la bondad humana. Como podemos ver en el Corán, aun cuando persuadimos a la gente de la rebelión, el error y la alienación de Alá, Satanás sigue muy consciente de la verdad. Y cuando llegue el día del juicio, él abandonará a sus seguidores. Entonces les resultará obvio que sus promesas eran mentiras. Los planes de Satanás y las trampas que puso para engañar a los que estaban bajo su hechizo terminarán en una gran decepción para todos ellos. Alá revela en el Corán, cuando se decida el asunto, Satanás dirá, Alá te hizo una promesa de verdad, y yo te hice una promesa, pero rompí mi promesa. No tenía autoridad sobre ti, excepto que te llamé y tú me respondiste. Por lo tanto, no me culpen, si no se culpen a sí mismos. No puedo acudir en tu ayuda, ni tú a la mía. Rechazo la forma en que me asociaste con ella antes. Los malhechores tendrán un castigo doloroso. Sura Ibrahim, 22. Un día, los satanistas, como todos los demás que son engañados por los impulsos de Satanás para que adopten formas malvadas, ciertamente comprenderán su error. Pero lo que es vital es que entiendan esto mientras aún están en este mundo, tan pronto como se les diga. Su líder, Satanás, nunca los defenderá y siempre los dejará abandonados. Ciertamente, creer sus mentiras y pensar que sus incitaciones son válidas no es otra cosa que tonterías absurdas. Los satanistas son engañados por Satanás. Satanás es el mayor enemigo de la humanidad, porque su objetivo es alienar a las personas en la tierra para que no crean en ella y evitar que vivan de acuerdo con el Corán. Alá revela que Satanás ve a las personas en todo momento, Surat Al-Araf, 27, susurrando insidiosamente en sus corazones, Surat An-Nas, 4-5, e intimidándolos, Sura Al-Imran, 175. Se encuentra en una emboscada para ellos en el camino recto de Allá, Surat Al-Araf, 16. Pero las personas que no reconocen las características de Satanás como se describen en el Corán no pueden reconocer la influencia que ejerce sobre los seres humanos. Y por esta razón, escuchan las indicaciones de Satanás, siguen sus indicaciones y creen lo que él dice. Una de las razones principales por las que las personas no son conscientes de la influencia de Satanás es porque se les presenta en varias formas. Satanás puede aparecer como un consejero, guiando a la gente hacia lo que es bueno para ellos. Y, como conoce demasiado bien las debilidades y sugestiones humanas, puede aprovechar estas deficiencias para forjar una amistad temporal con las personas. No permite que la gente entienda sus verdaderas intenciones. Más bien, trata de hacerles creer que quiere ayudar y que quiere lo mejor para ellos, que quiere rescatarlos de situaciones incómodas y llevarlos a un lugar mejor. Él insinúa todas estas cosas para atraer a las personas a su lado. Su principal afirmación, sin embargo, es que la salvación vendrá solo cuando le obedezcan. Fue esta astuta falsedad la que causó que Adán, fuera admitido y expulsado del paraíso. Satanás se acercó a él y a su esposa como amigo y juró que les estaba dando un buen consejo. Lo siguiente se revela en el Corán, entonces Satanás les susurró, revelándoles sus partes privadas que les habían sido ocultadas.
Dijo, tu Señor solo te ha prohibido este árbol para que no te conviertas en ángeles o entre los que viven para siempre. Le juró, soy uno de los que te dan un buen consejo. Surat al-Araf, 20-21, aquellos que se hacen amigos de Satanás se dejan llevar a una marea oscura. Satanás engañó a Adán, Bu, y a su esposa y los expulsó del paraíso. Esta es una de las principales indicaciones de cuán astuto y falso es este enemigo, con quien los seres humanos se enfrentan a lo largo de sus vidas. Fue Diabolis, el más grande de los satanes, quien le sugirió a Adam, Bu, que les estaba aconsejando, los satanes en forma humana hacen lo mismo con otras personas hoy. Estos tipos de satanes toman la forma de un ser humano o son humanos inspirados directamente por Satanás. En el Corán, Allá habla de la existencia de satanes que son humanos y satanes que son genios en compañía de Diabolis. Un ejemplo de esto es el faraón, quien dijo lo siguiente a su gente en un intento por evitar que siguieran el camino de Allá. Solo te muestro lo que me veo y solo te guío hacia el camino de la rectitud. Sura Ghafir, 29. Estas sugerencias son muy similares a las hechas por los satanistas. Son satáns humanos que engañan a las personas con trucos similares para traerlos a la oscuridad de Satanás. Los satanistas presentan el satanismo como un sistema en el que una persona puede hacer lo que quiera, en el que puede tener fuerza, desterrar sus preocupaciones, evitar sus responsabilidades y dar rienda suelta a sus impulsos egoístas. Los satanistas buscan engañarlo, tal como lo hace su líder. Parecen querer lo que es bueno para un individuo, pero sus indicaciones son todas mentiras elaboradas. Cuando alguien cae por primera vez en este engaño, descubre inmediatamente que vivir como un satanista no ofrece libertad, sino una creciente dependencia, y ese mal ilimitado lo está convirtiendo en un demonio. Esta venida que tomó para lo que él pensaba que era la salvación personal lo llevará a una maraña. Satanás puede usar esta táctica para aconsejar a las personas desde su propio círculo personal. La sugerencia de un amigo o miembro admirado de su comunidad puede tener un efecto muy persuasivo en una persona. Por ejemplo, las personas que llegaron a la fe, pero luego fueron desviadas por Satanás y por sus propios amigos, se mencionan en el Corán. Las palabras amables, ven con nosotros en el camino correcto. Ilustran las tácticas de Satanás muy claramente. El siguiente es un verso en el que estas tácticas están completamente descritas, diga, vamos a invocar algo de más de Allá que no puede ayudarnos ni perjudicarnos, y dar nuestros talones después de que Allá nos haya guiado, como alguien a quien los satanes han atraído en la tierra, dejándolo confundido y estupefacto, a pesar de el hecho de que tenga compañeros que lo llamen a la guía y le diga, vengan con nosotros. Diga, la guía de Allá, esa es la guía verdadera. Se nos manda que nos sometamos como musulmanes al Señor de todos los mundos. Surat al-An'am, 71. La gente debe tener mucho cuidado con este enemigo. Y solo uno que se haya sometido perfectamente a Alá y lo alabe constantemente tendrá la conciencia necesaria para ejercer este tipo de cuidado. Tal persona detectará inmediatamente la fuente de las intimaciones de Satanás y las eliminará de su mente. Si no lo hace, pensará que son sus propios pensamientos y someterá su voluntad a Satanás. En el Corán, Alá revela el estado de una persona que obedece las indicaciones de Satanás y actúa junto con él de acuerdo con sus mandatos. Cualquiera que haya hecho de Satanás su compañero. ¡Qué malvado camarada es! Surat An-Nisa, 38. Pero debemos conformarnos con lo que Allá nos dice que debemos hacer. Satanás es tu enemigo, así que trátalo como a un enemigo. Él convoca a su partido para que estén entre la gente de Searimblace. Sura Fatir, 6. Una vez más, Allá nos dice al final de un individuo que responde a la llamada de Satanás, entre las personas hay uno que discute sobre él sin conocimiento, y sigue a cada Satanás rebelde. Está escrito de él que si alguien lo toma, a Satanás, como amigo, lo engañará y lo guiará al castigo del incendio abrasador. Surat Al-Hajj, 3-4. Hasta ahora, hemos visto los diversos métodos que Satanás usa para engañar a los seres humanos y alejarlos de la revelación de Allá. Pero uno nunca debe olvidar que Alá creó Satanás y todas sus diferentes artimañas. Alá creó a Satanás y sus astutas artimañas como parte de un mecanismo mediante el cual él determina a los fieles, y los prueba y entrena en esta vida terrenal. Allá ha comisionado a Satanás a usar la prueba de esta vida terrenal para tratar de desviar a las personas del verdadero camino. Estos comandos se mencionan en Surat Al-Isra, de la siguiente manera, Alá dijo: agita a cualquiera de ellos que puedas con tu voz y reúnete contra ellos tu caballería y tu infantería y comparte con ellos a sus hijos y sus riquezas y hazles promesas. La promesa de Satanás no es más que una ilusión. Surat Al-Isra, 64. En un verso posterior, Allá le dice a Satanás: pero en cuanto a mis siervos, no tendrás ninguna autoridad sobre ellos. Tu Señor es suficiente como tutor. Surat Al-Isra, 65. Note que Satanás no tiene influencia sobre las personas con fe. Se menciona a qué tipo de personas puede afectar Satanás. Si alguien cierra los ojos ante el recuerdo del Todo Misericordioso, le asignamos un Satanás que se convierte en su amigo íntimo. Los excluyen del camino, pero aún piensan que son guiados. Surat Az-Zukhruf, 36-37. Porque las personas se convierten en satanistas. Esta reciente proliferación de satanismo y los frecuentes informes en la prensa de asesinatos y suicidios satanistas hacen que el público haga esta pregunta. Los artículos que tratan sobre por qué las personas se convierten en satanistas siempre plantean dificultades económicas o falta de comunicación dentro de su familia, como para justificar o incluso legitimar la elección del satanismo y otras perversiones similares.
Pero ninguna de estas explicaciones es verdaderamente válida. Como se señaló anteriormente, una de las razones principales por las que las personas recurren al satanismo es su adhesión al materialismo, el ateísmo y la visión darwinista. Hay quienes albergan hostilidad hacia las religiones divinas que llevan a otros a lo que es bueno y saludable, y esas personas expresan de manera diversa su hostilidad al mostrar abiertamente sus resentimientos satánicos. Satanás los ha tomado bajo su influencia con sus sugerencias de que el satanismo es una aventura mística y emocionante. En el Corán, Alá nos dice: Satanás ha hecho que sus acciones les parezcan buenas y las ha excluido del camino para que no sean guiadas. Surah An-Naml, 24. Al sugerir que el satanismo es una alternativa práctica y atractiva, Satanás atrae a las personas a un mundo oscuro que en última instancia los llevará al infierno. No ve a los que afirman que creen en lo que le han enviado y lo que se les envió antes que usted, aún deseando recurrir a una fuente satánica para el juicio, a pesar de que se les ordena rechazarla. Satanás quiere desviarlos lejos de ellos. Surat An-Nisa, 60. Aquellos que a sabiendas eligen el satanismo están ansiosos por guiar a otros por el mismo camino. Se nos dice en el Corán que solo los que rechazaron los versos de Alá pueden ser amigos de Satanás. Si alguien cierra los ojos ante el recuerdo del Todo Misericordioso, le asignamos un Satanás que se convierte en su amigo íntimo, los excluye del camino, pero aún piensan que son guiados, por lo que, cuando nos alcanza, nos dice: si solo hubiera la distancia de los dos easts entre tú y yo. ¡Qué malvado compañero! No te beneficiará hoy, ya que hiciste mal, que compartes por igual el castigo. Surat Az-Zukhruf, 36-39. El segundo grupo que elige el satanismo está compuesto por ignorantes, incultos y problemáticos, que a menudo son el tema de artículos periodísticos y programas de televisión. Estas personas con problemas se convierten en satanistas para limpiarse un lugar en la sociedad, para hacer amigos y satisfacer sus obsesiones, para olvidar sus fracasos y problemas y para llamar la atención sobre sí mismos. Estos jóvenes se desaniman y Satanás los engaña para que piensen que de esta manera se ganarán el respeto de los demás. La mayoría de los que se dejan llevar por las mentiras del satanismo son jóvenes con problemas que no han tenido una educación sólida. Lo que más carece de estos jóvenes es la comprensión espiritual. El problema básico con cada uno de estos grupos es que no están familiarizados con la religión de Alá, ni con las enseñanzas morales del Corán. No saben por qué se crea el universo y su parte en él, y así llevan vidas vacías basadas en una mentira. Pero Alá ha creado el mundo como una prueba que todos deben pasar. Todos son responsables de llevar su vida de una manera que haya prueba. Este es el propósito de la creación humana. A lo largo de la historia, Alá ha revelado el propósito de su creación, las formas adecuadas de adoración y el comportamiento moral que le agrada a través de las religiones verdaderas. Envió el Corán como guía para sus siervos que creen en él. En este libro, él revela que los seres humanos fueron creados en perfección y con un propósito. Solo creé jin y hombre para adorarme. Surat Ad-Dariyat, 56. Mientras los seres humanos viven en este mundo, es esencial que actúen con el conocimiento de que hay la luz de la vida eterna. Esta vida terrenal es muy breve. Todas las personas que viven en este mundo seguramente morirán y le darán cuentas a Allah, quien somete a todos a varias pruebas a lo largo de sus vidas, el que creó la muerte y la vida para probar cuál de ustedes es mejor en acción. Surat Al-Mulk, 2. El comportamiento de una persona en este mundo determinará dónde pasará la eternidad. Aquellos individuos que siguen caminos perversos, actúan de acuerdo con las órdenes de Satanás y desprecian el comportamiento moral, piensan erróneamente que son libres de hacer todo tipo de maldad. Pero están muy engañados. Sin embargo, ignoran este hecho y actúan con indiferencia por cualquier propósito real que tengan en esta vida. Deambulan día a día, atrapados en las intimidades de Satanás, y sin darse cuenta de que los está guiando hacia los dolores del infierno. En el Corán se nos dice acerca de esas personas que hacen que Satanás sea su amigo. Un grupo guió, pero otro grupo consiguió la mala orientación que merecían. Tomaron a los Satans como amigos en lugar de Allah y pensaron que eran guiados. Surah Al-Araf, 30. Satanás ganó dominio sobre ellos y los hizo olvidar el recuerdo de Allah. Tales personas son la fiesta de Satanás. De hecho no. Es la fiesta de Satanás quienes son los perdedores. Surat Al-Mujadala, 19. Allah es perdonador y misericordioso. Alá ama a quienes se apartan de las malas acciones y Él ama a quienes se purifican a sí mismos. Surat Al-Baqara, 222. Hasta este punto, hemos visto cómo Satanás desvía a las personas del verdadero camino y cómo la doctrina perversa llamada satanismo ha ganado muchos seguidores. Estas personas, atrapadas en el satanismo por ignorancia o engañadas por las artimañas de Satanás, deben darse cuenta de que Alá es misericordioso y perdonador y que acepta el arrepentimiento de sus siervos. No importa cuán grande sea su pecado o cuánto mal hayan hecho, si se arrepienten sinceramente de lo que han hecho, se arrepienten y enmiendan sus vidas, Alá ha prometido aceptar su arrepentimiento. Aquí hay algunos versos que ilustran esto, excepto aquellos que se arrepienten y ponen las cosas bien y las dejan bien claras. Me dirijo hacia ellos. Yo soy el que siempre vuelve, el más misericordioso. Surat Al-Baqara, 160, excepto por aquellos que, después de eso, se arrepienten y arreglan las cosas. Verdaderamente Alá es perdonador, misericordioso. Surah Al-Imran, 89, Allah desea volumen verse hacia ti, pero aquellos que persiguen sus apetitos más bajos desean hacerte desviar por completo. Surat An-Nisa, 27,
Pero si alguien se arrepiente después de su maldad y pone las cosas en orden, hállase volumen verá hacia él. Al es perdonador, misericordioso. Surat al-Maida, 39. En los siguientes versículos, se menciona el final feliz que espera a quienes lamentan sus transgresiones, se arrepienten sinceramente de ellos y se someten a Allah. Pídele perdón a tu Señor y luego arrepiéntete. Él te permitirá disfrutar de una buena vida hasta un tiempo específico, y dará su favor a todos los que lo merecen. Pero si vuelves la espalda, temo por ti el castigo de un día poderoso. Surah Hud, 3. ¿Tú qué crees? Arrepentíos a Allah. Puede ser que su Señor borre sus malas acciones de usted y lo admita en los jardines con ríos que fluyen debajo de ellos en el día en que Alá no deshonrará al profeta y a los que creyeron junto con él. Su luz fluirá delante de ellos y a su derecha. Ellos dirán: Señor nuestro, perfecciona nuestra luz para nosotros y perdónanos. Tienes poder sobre todas las cosas. Surat at-Tarim, 8. ¿Cómo evitar la influencia de Satanás? Satanás puede ejercer una poderosa influencia sobre una persona, y eventualmente domina cada momento de la vida de esa persona. Pero este estado no es ineludible, lo importante es que una persona sepa cómo puede liberarse. No importa cuán dominante sea la influencia de Satanás, es muy fácil escapar de ella, como se nos dice en el Corán. Alá muestra en el Corán muchas formas de neutralizar la influencia de Satanás. Si un malvado impulso de Satanás te provoca, busca refugio en Alá. Él es todo lo que oye, todo lo ve. En cuanto a los que protegen contra el mal, cuando son molestados por los visitantes de Satanás, recuerdan e inmediatamente ven claramente. Surah al-Araf, 200-201, temer a Allah, considerar sus versos y acoger con sinceridad su guía es una clave contra la influencia satánica. Alá dice que Él dará discriminación y borrará las malas acciones de aquellos que le temen. Surat al-Anfal, 29. Nunca debe olvidarse que uno puede discernir influencias negativas simplemente escuchando su conciencia. Cualquiera que sea sincero y escuche su conciencia puede extraerse fácilmente de la influencia de Satanás. Su conciencia es una guía infalible y una gran bendición de Allah para todo ser humano. Para aquellos que creen sinceramente y confían en Alá, Él anuncia que las trampas de Satanás serán frustradas y no tendrán poder sobre sus siervos fieles, excepto tus siervos entre ellos que son sinceros. Él, Allah, dijo: Este es un camino recto hacia mí. No tienes autoridad sobre ninguno de mis sirvientes, excepto por los engañados que te siguen. Surat al-Hijr, 40-42. Alá nos dice en el Corán que para escapar de la influencia de Satanás, todo lo que debemos hacer es ser sinceros, formar nuestras ideas de acuerdo con el Corán y refugiarnos en Alá cada vez que se escuchen los susurros de Satanás. Y ninguno de estos pasos es difícil. Es cierto que Satanás no puede hacer daño a ninguno de los siervos de corazón puro de la que creen en él. Alá es el guardián de todos los que creen en él, su misericordia siempre protegerá a los creyentes y les mostrará el camino que le agrada. Para disipar la influencia de Satanás, es muy importante que una persona tenga en mente algunas cosas adicionales importantes. Por ejemplo, recuerda que todos morirán algún día. Todo ha sido determinado por el destino para trabajar de la mejor manera posible. Esta vida es solo un lugar temporal de prueba, y uno siempre debe considerar, y confiar en, la existencia eterna y absoluta de Alá. Conocer estas verdades y mantenerlas en la conciencia de uno trae gran alegría y satisfacción. Las bendiciones de la fe no se pueden comparar con ningún otro bien. En este mundo, Satanás ha desparramado todo tipo de riquezas y cosas de valor material con la intención de atraer a la gente, pero él no ha tenido éxito. La mayor prueba es que la mayoría de las personas no obtienen felicidad o satisfacción de las cosas que poseen. Contra la alegría, la vivacidad y la sabiduría que proviene de la fe, Satanás no tiene ningún recurso. La historia de la adoración satánica, lo que hemos descrito hasta ahora, ilustra el verdadero rostro de Satanás que ha tomado a tantos satanistas bajo su influencia. En este punto, ahora será útil considerar una breve historia de cómo surgió el satanismo. Uno de los rituales de los delantales usados por la imagen de Rosh Hashanah a la derecha en la imagen de la izquierda es otro traje ritual. Deviant es una parte importante de las ceremonias. Los satanistas han estado asociados por mucho tiempo con los cabalistas, los rosacruces y otras órdenes místicas secretas de la Edad Media y posteriores. El satanismo moderno y organizado apareció por primera vez en California en los años 60. En 1966, Anton Standor LaVey anunció que había fundado la Iglesia de Satanás. Pero en realidad, a principios del siglo XX, mucho antes de LaVey, Aleister Crowley sentó las bases de lo que se convertiría en el satanismo moderno. Conocido como la Bestia 666, Crowley se hizo famoso por sus hechizos malignos y rituales con el uso liberal de narcóticos en masas y en los cuales se sacrificaban animales. El principio filosófico básico de Crowley era: haz lo que quieras. Su filosofía se expuso en el libro de la ley, que, según Crowley, Satanás le hizo escribir. Esta advertencia perversa dicta que, sin importar el desastre del mal, la persona debe seguir el impulso que se le ocurra. Por ejemplo, si alguien tiene ganas de tener algo de emoción, no debería contenerse. Si se siente enojado con alguien, no debería aguantarlo. Y, si piensa en matar a alguien, debería hacerlo de inmediato. Estas ideas anormales están destinadas a destruir la paz y la armonía de cualquier comunidad. Sin embargo, Crowley los defiende con las siguientes palabras: quiero blasfemia, asesinato, violación, revolución, cualquier cosa, mala o buena, pero fuerte. 3. La historia del satanismo se remonta a la magia herética de la Edad Media y las órdenes masónicas.
Entre estos se encontraban los famosos Rosacruces, una orden que realizaba muchos ritos y rituales perversos y se destacaba por la estrecha relación que existía con los adoradores de Satanás. Por supuesto, la idea de Crowley de que se puede alcanzar el poder siendo malvado y haciendo cosas malas es claramente errónea. El mal trae más daño al perpetrador que el que inflige a nadie más. Además de esto, cualquier poder obtenido a través de medios malos siempre es de corta duración. Todo sistema de ideas basado en la crueldad, la injusticia y la negación de la conciencia está destinado a colapsar. La filosofía de Crowley de haz lo que quieras crearía un sistema en el que las personas se sentirían desenfrenadas de hacer todas las malas acciones que se les ocurrieran y de satisfacer todos sus deseos. En otras palabras, se debe permitir que las personas se gobiernen a sí mismas obedeciendo cada impulso ordenado por sus seres inferiores. Pero tal sistema resultaría muy peligroso. Alá nos dice en el Corán que el ser inferior de hecho ordena al hombre que cometa actos malvados, Sura Yusuf, 53. Pero al mismo tiempo, Aya también nos inspira en cómo evitar la depravación, Surat As-Sams, 8. Además, él nos dice que el propósito principal de Satanás es llevar al hombre al mal. Cualquiera que siga los pasos de Satanás debe saber que comanda la indecencia y las malas acciones. Surat An-Nur, 21, y una de sus armas principales es el propio yo de un humano. Debido a que el ser inferior siempre lo incita a ser malo, la persona que lo obedece se encuentra en un gran peligro. La felicidad y la salvación humana son posibles solo rechazando los mandatos del ser inferior y obedeciendo la conciencia de uno en absoluto. El final predestinado de una persona que hace el mal, pensando que logrará la salvación como resultado, es una decepción total. Ese día, el hombre recordará para qué se ha esforzado y se mostrará el fuego llameante para todos los que puedan ver. En cuanto a aquel que sobrepasó los límites y prefirió la vida de este mundo, el fuego llameante será su refugio. Surat An-Naziat, 35-39. De hecho, el satanismo es una filosofía que lleva a sus seguidores a divinizar y honrar y adorar a sí mismos y a pensar que alcanzar sus propios deseos es su único objetivo en la vida. En esto, el satanismo es muy parecido a la filosofía del humanismo. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, el humanismo no es una filosofía de amor, paz y fraternidad, pero una forma de pensar antirreligiosa que se centra en el concepto de humanidad, de ser simplemente humanos y nada más, como el único objetivo de una persona. Como sus partidarios declaran abiertamente, el humanismo es un movimiento ateo. Según el humanismo, el hombre y el universo no fueron creados. El hombre nació espontáneamente y no es responsable ante ningún otro ser. Lo esencial es el hombre mismo, y ninguna entidad es más importante que el hombre. Como se ha reunido, además, lo que domina el humanismo es la idea del interés propio. De acuerdo con esto, los seres humanos vienen a la Tierra solo una vez. Y mientras más beneficios puedan obtener mientras estén aquí, mejor. En ese caso, los criterios principales que deben determinar las actitudes y el comportamiento de una persona serán sus propios deseos y deseos. Sin embargo, estos son puntos de vista que infligirán un daño terrible a la humanidad. En primer lugar, al contrario de lo que sostienen los humanistas, el universo no es obra del azar ciego. Todopoderoso y omnipotente Aya lo creó. Y, como él declara en un versículo, solo creé ni el hombre para adorarme. Surat Ad-Dariyat, 56. Nosotros los humanos somos siervos de nuestro Señor que nos creó de la nada y estamos encargados de mostrar los valores morales. Él ha mandado. No debe olvidarse que los únicos valores morales que traerán a la gente la paz y la felicidad, verdadera son aquellos ordenados por Aya en el Corán. Las ideas apoyadas por aquellos que le dan la espalda a los valores morales religiosos bajo la influencia de ideologías como el humanismo producirán individuos que solo consideran sus propios intereses y que crecen despiadados, desleales, sin amor y sin compasión. Como puede ver, el humanismo sostiene puntos de vista que representan una grave amenaza para la humanidad. El satanismo, que emplea el humanismo como uno de sus fundamentos principales, ha desarrollado una perspectiva aún más pervertida y peligrosa, y ha convertido la violencia, la rabia, la sangre y el salvajismo en sus valores fundamentales. La Iglesia de Satanás, Anton LaVey, el fundador del satanismo moderno, y algunos de sus libros perversos. Después de Aleister Crowley, Anton Standor LaVey es el arquitecto principal del satanismo moderno. LaVey, conocido por sus hechizos y rituales extraños, fundó por primera vez un grupo anticristiano llamado el Círculo Mágico. Más tarde, escribió la Biblia satánica con sus famosos 9 principios satánicos y llamó a su grupo la Iglesia de Satanás. La doctrina de esta organización se fundó en libros que LaVey escribió, Los rituales satánicos, La bruja satánica, El cuaderno del diablo y Habla Satanás. Se estima que la Iglesia de Satanás todavía tiene alrededor de 10,000 adherentes en toda América del Norte. Sus doctrinas son bastante heréticas, como la Enciclopedia de las Religiones Americanas dice, los temas básicos de la marca de satanismo de LaVey son la autoafirmación, el anti-establishmentarianismo y la gratificación de la naturaleza física o mental del hombre. Satanás es una figura prometeica que representa la noción de que el hombre es solo otro animal y el llamado pecado que conduce a la gratificación física o mental. La opinión de LaVey es que Satanás representa la fuente de estos valores. Los rituales se conciben como psicodramas y como actos mágicos que enfocan la fuerza psicoquinética, como en la tradición de la magia mágica ritual. La filosofía satánica está muy cerca de las enseñanzas de Aleister Crowley en El libro de la ley. Cada persona es vista como viviendo de acuerdo con su propio conjunto de reglas.
4. Una característica básica del satanismo es su oposición a la moral religiosa y todo lo relacionado con ella. Y esta oposición no se limita al ámbito de las ideas, los satanistas son ateos y son hostiles a todos los valores religiosos. El propósito básico de la marca del satanismo de la B es oponerse al cristianismo. Expresa su hostilidad a la religión con las siguientes palabras: el satanismo no es solo una postura atea sino una postura antiteísta. La humanidad está superpoblando rápidamente este planeta, ya no podemos permitirnos el lujo de la fe. Para sobrevivir, debemos destruir este hábito de pasividad y adoración de la muerte de 2000 años. Hay soluciones realistas que se pueden implementar de inmediato. El cristianismo, como siempre, es lo único que se interpone en el camino del progreso. 5. Estas palabras de la B expresan una visión del mundo sorprendentemente similar a la del materialismo del siglo XIX. Esto es muy instructivo porque nos muestra una vez más el peligro inherente a cualquier intento de eliminar la religión de la sociedad y cómo dichos intentos pueden llevar al desastre. El satanismo es el ejemplo perfecto de cómo cada perversidad puede florecer donde la religión está ausente. Cuando no temen a ella, las personas pueden incluso convertirse en demonios que se deleitan en el derramamiento de sangre. Si muchas personas, especialmente los jóvenes, se ven envueltos en el flagelo del satanismo, se debe directamente a aquellas ideologías que prevén una vida libre de religión. Por lo tanto, será útil examinar las conexiones entre el satanismo y las ideologías cuyos principios básicos incluyen la legitimidad de vivir una vida libre y sin restricciones, el rechazo de la ley y el orden y la oposición a todo valor moral. Yazidis, otra rama de los satanistas. El satanismo opera en varios países bajo diferentes nombres. Uno de ellos es el yazidismo, una de las religiones falsas más antiguas de Mesopotamia. Adora a Melek Taus, otro nombre para Satanás. Se estima que hay unos 200.000 yazidis que viven en el norte de Irak y Siria, en el este de Turquía, Alemania, Georgia y Armenia. Los yazidis no usan palabras que comiencen con las letras S, H o T, y nunca dicen el nombre del Satanás que adoran. Pero lo llaman Melek Taus. En esta perversa religión de ellos, el sol, la luna y las estrellas son santos. Los yazidis tienen dos llamados libros sagrados, el Kitab Azilwe, libro de la revelación, y el Miseh-Farres, libro negro, en el que se encuentran sus principios básicos en dos libros. Los yazidis no creen en el más allá, y su idea del pecado es bastante perversa. Aprender a leer o escribir, y la domesticación de los animales se consideran pecados. De acuerdo con esta extraña religión, si un yazidí escucha a un musulmán que busca refugio con Alá de Satanás, debe matarlo. Si no lo hace, debe suicidarse como un sacrificio a Melek Taus. Y si no hace esto, debe ayunar durante una semana para ser limpiado de su pecado. Todo esto muestra que aquellos que siguen esta religión claramente falsa están en un gran error. Representaciones del falso dios del sol, consideradas santas por las falsas creencias mesopotámicas. El satanismo, una religión ateísta y materialista. La moral satánica, el efecto del pensamiento materialista y ateo, predice una sociedad egoísta y omite la caridad y el sacrificio personal. El satanismo surge de un vacío espiritual. Las ideas desarrolladas en el siglo XIX, que este mundo no es más que un conjunto de elementos materiales, llevaron a las personas a ese vacío espiritual. Hasta entonces, los valores religiosos eran inseparables de la sociedad. Pero después, los valores sociales cambiaron, y la moral religiosa llegó a ser considerada como sin importancia. De hecho, los valores religiosos fueron excluidos deliberadamente de la vida social. La forma en que se desarrolló esta forma de pensar que se desarrolló en el siglo XIX fue una oposición a la moral religiosa y a quienes la practicaban, y una creencia en la posibilidad de una moral sin el temor de ella. Pero la eliminación de la moral religiosa de la sociedad ha producido una gran vacante, y la experiencia ha demostrado la imposibilidad de la moral sin el temor de ella. Para aquellos que viven en este vacío, el bien y el mal han perdido su valor y significado, lo que resulta en un caos conceptual. El tipo de personas que ahora encuentran aceptación en la sociedad se han convertido en aquellas que viven la buena vida, de la prosperidad, que ganan más y gastan más y, si es necesario, usan y explotan a otros para obtener lo que desean. Su interés propio es primordial, y consideran el sacrificio personal como una ingenuidad. Las personas están dispuestas a ayudar a los demás solo después de cuidarse a sí mismas. Como resultado, las virtudes esenciales y las necesidades básicas del espíritu humano, amor, misericordia, compasión, amistad, lealtad y fidelidad, están todas olvidadas, y el mal ha ocupado el lugar de la bondad. De acuerdo con las creencias absurdas del satanismo, el mal es parte de la naturaleza humana, y nadie es responsable por nadie más. Si no hay responsabilidad, no hay razón para frenar el mal humano. La difusión de esta forma de pensar salvaje significa el dominio de los conflictos, la crueldad, la miseria y la despiadada. Pero esta es una situación artificial, gestionada por la eliminación de valores espirituales y especialmente planificada por elementos que se oponen a la moral religiosa. El satanismo es uno de los movimientos más peligrosos que ha surgido de este proceso de cambio social. Es un producto de las corrientes de pensamiento materialista y ateo de ese tiempo, y uno de los peores ejemplos de cómo estas filosofías han normalizado la violencia y la perversidad. Observe que los valores propuestos por estas ideologías y los del satanismo son aproximadamente los mismos. El materialismo y el ateísmo afirman que todo está formado por elementos de este mundo, y eso, cuando la vida termina, también lo hace todo lo demás. Por lo tanto, las personas no son responsables de nada que puedan hacer.
Y, si no tienen responsabilidad, no hay nada que les impida cometer el mal. Pero cualquiera que sostenga esto se está engañando a sí mismo. Todo el universo, incluidos los seres humanos, es obra del poder supremo de un creador, Haya, y todos son responsables ante él. La existencia humana en este mundo está limitada por el tiempo. Cuando el tiempo de uno se cumpla, ese individuo morirá. Después de la muerte física, cada individuo entrará en la presencia de nuestro Señor para dar cuenta de cada momento de su vida. Para aquellos que viven sus vidas sin responsabilidad, pensando que no pueden rendir cuentas, no podrán recurrir ese día. Para comprender mejor la influencia del materialismo y el ateísmo en el satanismo, solo necesitamos examinar sus publicaciones. Por ejemplo, cuando observamos lo que ha publicado la Iglesia de Satanás, vemos que todos sus autores son ateos. Y los satanistas son materialistas, que creen solo en la existencia de la materia. Y debido a que los satanistas niegan la existencia de Haya, también niegan la existencia de seres sobrenaturales como los ángeles. Por lo tanto, en realidad niegan la existencia de Satanás. A pesar de que se designan a sí mismos como adoradores de Satanás, no creen en un ser literal llamado Satanás. Para ellos, Satanás es simplemente un símbolo de la oposición a la religión. Estas ideas se expresan en un documento titulado Una descripción del satanismo, publicado por la Iglesia de Satanás. El satanismo es una religión atea como el budismo. Nada que responder más que las consecuencias de nuestras acciones. Los satanistas no creen en la existencia de Dios, los ángeles, el cielo o el infierno, el diablo, Satanás, los espíritus malignos, los espíritus buenos, las hadas de los dientes o los demonios. El materialismo y el realismo son el orden de los satanistas. La vida real y las emociones reales son lo primero. El satanismo es ateo. El satanismo puede ser considerado como autodélicos, nos adoramos a nosotros mismos. El satanismo puede ser considerado como una oposición de las religiones. El satanismo es una no religión. 6. Un indicio importante del daño hecho a los seres humanos por los impulsos satanistas es la vida repugnante de aquellos atrapados en esta perversidad. Una vez más, una publicación de la Iglesia de Satanás titulada Satanismo, la religión temida, revela lo que realmente creen los satanistas. Los satanistas no creen en lo sobrenatural, ni en Dios ni en el diablo. Para el satanista, él es su propio Dios. Satanás es un símbolo de la vida del hombre como lo dicta su naturaleza orgullosa y carnal. Satanás no es una entidad consciente para ser adorada, sino una reserva de poder dentro de cada ser humano para ser aprovechado a voluntad. 7. LaVey sostuvo que los seres humanos deben vivir de acuerdo con su llamada naturaleza carnal. De manera similar, un artículo sobre el satanismo en The Washington Post informa que el grupo de LaVey no cree en Satanás ni lo adora. Según LaVey, el diablo es un símbolo de la naturaleza carnal del hombre, su lujuria, codicia, venganza, pero sobre todo, su ego. 8. Notarás que el principio básico del satanismo es que la naturaleza humana es salvaje y despiadada. Sin embargo, la impiedad, la violencia, el salvajismo, la codicia, el egoísmo y la venganza no son cualidades humanas, pertenecen al ser inferior. Y, como se señaló anteriormente, cada individuo tiene la capacidad de superarlos por su voluntad y conciencia. La razón principal por la cual los satanistas son tan insistentes en sus afirmaciones sobre la naturaleza humana es que han sido muy influenciados por la teoría de la evolución de Darwin. Este dogma tiene el aspecto de una teoría científica y constituye la base ideológica del satanismo, como lo ha hecho en el caso de muchas otras ideas que han sido desastrosas para la humanidad. Las palabras, el hombre que vive como su orgullo, la naturaleza carnal dicta, expresa en cierto sentido la esencia del satanismo. De acuerdo con las opiniones perversas de los satanistas, la evolución humana ha producido una especie de animal que debe sobrevivir como lo hacen otros animales. En un artículo titulado, Satanás realmente te quiere, Rick Hall, un defensor del satanismo, describe el materialismo satanista y su relación con el darwinismo. El materialismo de la filosofía satánica descarta cualquier llamada vida espiritual que está divorciada o es una existencia física, superior a. LaVey era un elitista y social darwinista. 9. Otro hecho importante que los satanistas no comprenden es que la naturaleza humana no es orgullosa ni carnal. Alá ha soplado su propio espíritu en los seres humanos y los ha creado de la mejor manera posible. El espíritu humano es delicado, creado para deleitarse en la misericordia, la compasión, el amor, la sutileza, la humanidad y la amistad. El impulso que dirige a las personas hacia el mal y la impiedad es la voz del ser inferior, enviada por Satanás. Y al escuchar a ese yo, una persona trae terribles consecuencias sobre sí misma. El satanismo y la teoría de la evolución de Darwin, la doctrina ilógica y sin sentido de Darwin de que toda vida es el resultado de la operación del azar ciego ha sido la razón del surgimiento de muchos movimientos perversos, entre ellos el satanismo. Entre los datos más destacados que descubrió un investigador del satanismo se refiere a su relación con el darwinismo social. El elemento que da forma a las aspiraciones satanistas con respecto a la vida social y que forma la base de su cosmovisión es el darwinismo. Muchos satanistas admiten abiertamente este hecho. El hecho de que los satanistas abogan por el darwinismo es enfatizado en muchas publicaciones. Conocido por sus investigaciones sobre el satanismo, el Dr. Roald Christiansen de la Universidad de Pomor en Rusia describe el satanismo de la siguiente manera: el satanismo se concibe mejor como una forma radical de darwinismo social ateo que considera al cristianismo como su principal enemigo.
El punto no es experimentar algún tipo de unidad supranormal con algún tipo de fuerza personal del mal, sino desarrollar las habilidades humanas para usar su poder natural hasta tal punto que transforme la vida de uno y le permita tener éxito en lo personal. Luchar por la supervivencia. El desarrollo de estas habilidades es la razón para participar en prácticas rituales y mágicas. 10. Poco antes de la muerte de Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás, la revista MF informó que fue el principal impulso para comunicar el darwinismo social a las masas. Los satanistas cometen regularmente actos de derramamiento de sangre y maldad, dañan a las personas y alteran el orden social, siendo demasiado inconscientes para reconocer que el ambiente engendrado por su amoralidad les hará un gran daño. A finales de la década de 1960, Anton LaVey presentó una doctrina del darwinismo social y un fuerte pensamiento positivo, magia, fácilmente comprensible para la creciente masa de personas enfermas tanto del hippie como de la moral estancada del cristianismo. 11. De hecho, la razón por la cual los satanistas encuentran al cristianismo estancado y aburrido es debido a las anormalidades de su propio juicio. Para los satanistas, superar el aburrimiento significa derramar sangre, cometer el mal, herir a otros y destruir el orden de la sociedad. Por eso consideran que los valores de la moral religiosa, que traen consigo la satisfacción, la seguridad y la paz, son aburridos porque no pueden comprender las virtudes de la moral religiosa. En una publicación de la Iglesia de Satán titulado Satanismo, la religión temido, estas palabras aparecen. Satanismo representa la aceptación del hombre como un animal. 12. Esto demuestra que uno de los propósitos más urgentes del satanismo es propagar la visión darwiniana a largo sociedad. Otro documento que muestra la doctrina y lógica de la Iglesia de Satanás es las 9 declaraciones satánicas. La séptima declaración de la cual dice lo siguiente: Satanás representa el hombre como un animal más, a veces mejor, más a menudo peor que aquellos que caminan a 4 patas. 13. Bestia carnal. El satanismo sostiene que los seres humanos son solo otra especie de animal que vive de acuerdo con sus sentimientos salvajes. De acuerdo con esta idea perversa, si los humanos son simplemente una especie de animal, es natural que siempre estén en conflicto entre sí como animales salvajes en el mundo de la naturaleza. Todas las publicaciones de la Iglesia de Satanás insisten en usar el término bestia carnal para describir a un ser humano como un animal que vive solo para satisfacer sus propios deseos. En palabras del sumo sacerdote satanista Peter H. Gilmore, el hombre es un animal y debe ver actuar como tal. Esta lógica perversa se encuentra detrás de su visión de las relaciones humanas y de la actitud humana hacia otras criaturas. Desde los seres humanos son animales, no deben dudar en comportarse como animales. Por ejemplo, los satanistas consideran legítima la violación porque se practica comúnmente entre los animales salvajes en la naturaleza. De la misma manera, los satanistas consideran que sacrificar la vida humana es natural debido a la lucha salvaje por la supervivencia de los animales en la naturaleza. Torturar a los animales hasta morir es un producto de la misma actitud. Si un ser humano es una bestia carnal que vive solo para satisfacer sus propios deseos, debe actuar en consecuencia. Para los satanistas, esta vida de salvajismo debe ser defendida y practicada hasta el final. Pero no es difícil imaginar el tipo de sociedad que se formaría si todos sus miembros actuaran sobre la base de sus deseos bestiales. En esta situación, las personas vivirían en su propio mundo oscuro, cometerían crímenes horribles y rápidamente perderían el equilibrio. Entonces, ¿cómo se han convencido los satanistas de la idea de que los hombres son animales salvajes solo para satisfacer sus propios deseos? La única respuesta a esta pregunta es la teoría de la evolución. En su tesis sobre el satanismo, Ralph Christiansen lo describe como una forma de religión darwinista social, y enfatiza el lugar que ocupa la teoría de la evolución en la estructura lógica del satanismo. El satanismo puede considerarse como una forma de religión darwinista social que busca promover los derechos de los más fuertes para dominar a los más débiles, porque esa es la forma en que la humanidad avanzará como una especie biológica y, por lo tanto, cuidará su papel en la punta de lanza de la evolución natural y social. 14. Un sitio web satanista afirma que la base básica del satanismo y su cosmovisión es inseparable del darwinismo. Aquellos que están conscientes de la existencia de Aya no creen que los humanos sean animales o que la vida sea producto de un conflicto y caos. Creen en un orden social regido por el amor y la compasión. Nuestros principios de que todas las personas y animales comparten una fuente común en la mera biología. El satanismo es la creencia de que los humanos no son más que animales superiores, no tenemos otro lugar en la creación que no sea la suerte de haber evolucionado y sobrevivido. Los satanistas se llaman a sí mismos, y a todas las personas, animales, y se consideran a sí mismos como que no tienen la vida inhalada hombres por Dios. 15. Es interesante que los satanistas sigan defendiendo tan insistentemente una teoría que ha sido desacreditada, y cuyos errores y distorsiones han sido revelados. De hecho, todas las ramas de la ciencia han llegado a un acuerdo en que la creación no puede ser negada. Aquellos que mantienen sus conexiones con el darwinismo por preocupaciones ideológicas son engañados. El darwinismo se ha ido, para nunca ver, enterrado en los anales de la historia. Alá ha creado el universo y todas las criaturas en él. Nada ha llegado a ser por casualidad. Cuando alguien ve la abundante evidencia de la creación en tantos lugares del universo, es pura ignorancia afirmar que todo este equilibrio perfecto y la perfección son el resultado del azar. Solo los satanistas y otros individuos con trastornos mentales podrían afirmar tal creencia. Como resultado de su asociación con el darwinismo, los satanistas no aceptan que todas las personas sean iguales.
Piensan que con el tiempo, algunas razas e individuos han evolucionado más que otros, que no han avanzado más allá de los pasos inferiores en la tabla evolutiva. ¿Cómo? Veremos. Esto explica la asociación natural entre el satanismo y el fascismo. Pero a diferencia del fascismo, el satanismo afirma no solo las diferencias entre las sociedades y las razas, sino también que dentro de una sociedad cualquiera, algunos miembros son superiores a los demás. Como era de esperar, los superiores son aquellos que entienden el poder del mal y creen en él, y esta superioridad les da el derecho de tratar a los demás como lo deseen. Todo esto muestra que el satanismo en un sistema de creencias ateo centrado en la teoría evolutiva, teoría que afirma que los seres humanos son una especie de animal. Es sobre esta base que los satanistas desarrollan sus modos de pensar y actuar. Cuando examinas libros escritos por biólogos, filósofos e intelectuales evolucionistas, puedes ver que repiten casi palabra por palabra los principios satanistas citados anteriormente. Por ejemplo, podemos ver expresiones satanistas similares en los libros de darwinistas y ateos como Richard Dawkins, Stephen J. Gould, Daniel Dennett y Carl Sagan. Todos creen que los seres humanos son una especie superior de animal y que la vida es una lucha. Y cuando afirman que en esta lucha, solo los fuertes sobrevivirán, describen la naturaleza humana de la misma manera que lo hacen los satanistas. Los satanistas confían en la idea ignorante de que el mal los hará fuertes. Pero el mal nunca puede hacer que una persona sea superior, por el contrario, lo sumerge en una catástrofe de la que no puede escapar. Por ejemplo, en un artículo titulado «Conoce a mi primo, el chimpancé», el evolucionista Richard Dawkins señala la visión absurda de que los antepasados humanos eran simios. Admitimos que somos como los simios, pero rara vez nos damos cuenta de que somos simios. No existe una categoría natural que incluya chimpancés, gorilas y orangutanes, pero excluya a los humanos. Todos los grandes simios que han vivido, incluidos nosotros mismos, están vinculados entre sí por una cadena ininterrumpida de vínculos padre-hijo. 16. En su libro Ever Since Darwin, Stephen J. Gould, un ávido partidario del darwinismo, escribe: estos son los grilletes de nuestra ascendencia pis, brutalidad, agresión, egoísmo, en resumen, maldad general. 17. En otra publicación, afirma que los seres humanos y el universo son obras de azar ciego. Estamos aquí porque un extraño grupo de peces tenía una peculiar anatomía de aleta que podía transformarse en patas para criaturas terrestres, porque la Tierra nunca se congeló completamente durante una edad de hielo, porque una especie pequeña y tenue, que surgió en África hace 250 000 de años, se los ha arreglado, hasta ahora, para sobrevivir mediante el anzuelo y el delincuente. Podemos anhelar una respuesta superior, pero ninguna existe. 18. Podemos ver que las afirmaciones no científicas que estos autores han hecho en nombre de la ciencia forman la base de muchas ideologías perversas como el satanismo. Al defender sus ideas distorsionadas, están llevando a toda la humanidad a un inmenso desastre. El hecho es, sin embargo, que Alá creó el universo y los seres humanos con gran arte. Cada individuo es responsable ante Alá que lo creó. Esto es un hecho simple, y aquellos que tratan de evitarlo, junto con aquellos que difunden tales mentiras, se darán cuenta en el momento de su muerte de lo equivocados que estaban. El ideal satanista de una sociedad social darwinista, en el concepto satanista de la sociedad, los débiles, los impotentes y los necesitados deben ser oprimidos y dejados morir. Los satanistas han basado su filosofía en el principio de la teoría evolutiva de que un ser humano es una especie de animal, en consecuencia, desean establecer un mundo en el que los seres humanos vivan y se comporten como animales. Para los satanistas, la sociedad ideal estaría totalmente gobernada por los valores darwinistas, y su principio básico sería que los poderosos aplastan a los débiles. De acuerdo con las creencias distorsionadas del satanismo, un ser humano debe desarrollarse y evolucionar para sobrevivir y tener éxito en esta lucha por la vida. Quien no puede hacer esto es abandonado y abandonado para morir. Se ve que la misma ley se aplica a las sociedades. Las sociedades que no evolucionan deben ver morir sus culturas y naciones. Para el satanismo, que es una ideología darwinista social en toda regla, la mejor manera de controlar la población sería eliminar a los débiles. 19. Burton H. Wolfe, sacerdote de la Iglesia de Satanás y también autor, describió la visión de la vida del satanismo en la introducción que escribió a la Biblia satánica, publicada en 1976. El satanismo es una filosofía descaradamente egoísta y brutal. Se basa en la creencia de que los seres humanos son criaturas inherentemente egoístas y violentas, que la vida es una lucha darwiniana por la supervivencia de los más aptos, que solo los fuertes sobreviven y la tierra será gobernada por quienes luchan para ganar la competencia incesante que existe en todas las selvas, incluidas las de la sociedad urbanizada. 20. Para Wolfe, el modo de vida previsto por el satanismo se basa en el conflicto, la competencia, la violencia, el egoísmo y la falta de compasión. El sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, Peter H. Gilmore, afirma claramente: la moral satanista dicta que todo programa diseñado para ayudar a los pobres y necesitados debe terminarse. Según los valores perversos de los satanistas, los débiles deben ser eliminados. En lugar de eso, veamos el satanismo contemporáneo como lo que realmente es, una religión brutal de elitismo y darwinismo social que busca restablecer el reinado de los capaces sobre el idiota. Y por un rechazo generalizado del igualitarismo como un mito que ha paralizado el avance de la especie humana durante los últimos 2000 años. 21. Por los últimos 2000 años, Gilmore, por supuesto, se refiere al cristianismo.
Antes del cristianismo, la cultura europea era pagana, y la gente era bárbara, violenta y cruel. Fue a través del cristianismo que las sociedades europeas aprendieron los conceptos morales de la religión divina, como compasión, misericordia, justicia, ayuda a los débiles y la igualdad humana. El objetivo del satanismo es erradicar estos conceptos morales, basados en el derecho es el poder, y reemplazarlos por el principio, basado en el darwinismo social, de el poder es correcto. Gilmore no duda en afirmar esto en el resto de este pasaje. Los satanistas ven la estructura social de la humanidad como estratificada, por lo que cada persona alcanza un nivel acorde con el desarrollo, o falta de él, de sus talentos naturales. El principio de la supervivencia de los fuertes se defiende en todos los niveles de la sociedad, desde permitir que una persona se pare o caiga, hasta permitir que las naciones que no pueden manejarse a sí mismas tomen las consecuencias de esta incapacidad. Cualquier asistencia en todos los niveles será sobre una base de quid pro quo. Habría una reducción concomitante en la población mundial ya que a los débiles se les permite experimentar las consecuencias del darwinismo social. Así ha actuado siempre la naturaleza para limpiar y fortalecer a sus hijos. Esto es duro, pero ese es el camino del mundo. 22. El darwinismo social también propugnado por los satanistas fue influenciado por las ideas de Thomas Malthus. Su forma de pensar cruel y despiadada sugiere alentar a los pobres con hábitos contrarios a la limpieza, hacer más estrechas las calles de las ciudades, abarrotar casas con más personas e incluso permitir el regreso de la plaga. Al comentar sobre el artículo de Gilmore, el Dr. Christiansen dijo que en cualquier sociedad donde se ponga en práctica esta ideología, el tejido social y los diversos programas para ayudar a los pobres y necesitados llegarían a su fin. En lugar de estos programas de apoyo, se establecerían medios para facilitar a los ricos y poderosos el logro de sus objetivos. Y aquellos que se opusieron a estas leyes recibirían su castigo, por ejemplo, serían utilizados como trabajo forzado para satisfacer las necesidades de los miembros prominentes de la sociedad. 23. Como vemos, en las sociedades gobernadas por el satanismo y su idea guía, el darwinismo, la gente será llevada al desastre. Pero los mandatos morales de Alá que se encuentran en el Corán siempre traerán prosperidad, satisfacción y paz a la sociedad. Cuando se practica la moralidad del Corán, se atiende a los débiles y necesitados, se trata a todos por igual y se protegen los derechos de los oprimidos. Aleister Crowley, quien ejerció una considerable influencia en el satanismo moderno, afirmó que recibió mensajes directamente de Satanás. Uno de estos dijo, «Sean mis servidores pocos y secretos, gobernarán a los muchos y a los conocidos». No tenemos nada con los marginados y los no aptos, que mueran en su miseria. Lástima no a los caídos. Nunca los conocí. Yo no soy para ellos. No consuelo, odio a los consolados y al consolador. 24. En resumen, la iglesia de Satanás dice, no ayudes a los pobres, a los hambrientos ni a los débiles, déjalos morir. Esta es la ley de la naturaleza. Así, la población crecerá más pequeña. Y los poderosos tendrán más oportunidades. El orden de una sociedad fundada en esta demente ideología satanista no será muy diferente de la vida en una jungla salvaje. Alá le ordena a la gente que muestre amistad y sacrificio. En las sociedades donde prevalece el temor a Allah, las necesidades de los demás siempre están protegidas. Por supuesto, esta doctrina cruel y despiadada no es la invención de los propios satanistas. Estas ideas fueron expresadas por primera vez en el siglo XIX por el economista inglés Thomas Malthus en su libro, Un ensayo sobre el principio de la población. En este trabajo escribió que, para prevenir un aumento excesivo de la población mundial, la sociedad debe abandonar el cuidado de los pobres y los débiles. Un artículo titulado, Los antecedentes científicos del programa nazi de purificación de la raza, relata las opiniones de Malthus sobre la población y la importancia que alcanzaron entre los líderes europeos del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, en toda Europa, los miembros de las clases dominantes se reunieron para discutir el recientemente descubierto problema de la población, y para idear formas de implementar el mandato malthusiano, para aumentar la tasa de mortalidad de los pobres. En lugar de recomendar la limpieza a los pobres, debemos fomentar hábitos contrarios. En nuestras ciudades deberíamos hacer las calles más estrechas, amontonar a más personas en las casas y cortejar el regreso de la plaga. En el país, deberíamos construir nuestros pueblos cerca de piscinas estancadas y, en particular, alentar los asentamientos en todas las situaciones pantanosas e insalubres, y así sucesivamente. 25. La teoría de Malthus no se puso completamente en práctica, pero dio lugar a otra teoría, la teoría de la evolución de Darwin. De sus escritos se desprende que Malthus influyó en Darwin para desarrollar los fundamentos de su propia teoría, la lucha por la vida y la eliminación de los débiles. Claramente, la cosmovisión satanista proviene de la misma fuente que la teoría de Darwin, y la conclusión a la que llegan ambos es el darwinismo social, que no es otra cosa que la aplicación de la teoría de Darwin a la sociedad. Además de esto, en cualquier entorno que albergue hostilidad hacia los valores morales, habrá toda clase de moralidad. El robo y el asesinato no serán controlados. De acuerdo con esta filosofía ignorante, estos males son parte de la naturaleza humana y no deben ser reprimidos. Por supuesto, Alá ha prohibido todas estas cosas. Él ha ordenado a los seres humanos que ayuden a los pobres, traten bien a los demás, defiendan a los necesitados, se ayuden entre sí, superen el mal con el bien y sean pacientes, gentiles, misericordiosos y tolerantes.
Aquí hay un verso relevante del Corán: aquellos de ustedes que poseen riqueza y amplia riqueza no deben hacer juramentos que no darán a sus familiares y los muy pobres y a aquellos que han emigrado en el camino de allá. Deberían más bien perdonar y pasar por alto. ¿No amarías a Allah perdonarte? Al es perdonador, misericordioso. Surat An-Nur, 22. Las comunidades de personas que vivan de acuerdo con los mandatos de Allah tendrán un alto carácter moral, se amarán, se respetarán y se acercarán con misericordia y compasión. Esto asegurará el dominio de la paz, la satisfacción, la tranquilidad y la seguridad en su comunidad. Satanismo y fascismo. Al igual que el satanismo, el fascismo es una ideología arraigada en el darwinismo social y alimentada por la ira y el resentimiento. Como ya se señaló, la afinidad que los satanistas sentían por el darwinismo llevó naturalmente a una alianza entre el satanismo y el fascismo. Sabemos que el fascismo, como el satanismo, se basa en la filosofía básica del darwinismo social. Según el fascismo, el mundo es un escenario de conflicto entre varias razas en la lucha por la supervivencia. Para un fascista, derramamiento de sangre, guerra y infligir dolor a los demás es un deber sagrado y un placer. Para una discusión detallada de este enlace, vea Fascismo de Harun Yahya, la ideología sangrienta del darwinismo. Otro punto en común entre el satanismo y el darwinismo es su admiración por el filósofo antirreligioso del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, quien publicó muchos escritos odiosos contra las verdaderas religiones. Se llamó a sí mismo el anticristo y murió de mente. Sus escritos atacaron virtudes morales como el amor, la compasión y la misericordia, diciendo que las fuerzas ásperas deben controlar el mundo y que solo los que tienen poder deben gobernar. Los nazis fueron el grupo principal para adoptar las ideas de Nietzsche, y hoy son los neonazis quienes continúan haciéndolo. Como se mencionó anteriormente, los satanistas también admiran a Nietzsche. Un sitio web satanista dice que Friedrich Nietzsche es a menudo referido como el filósofo satanista por excelencia. Es indudable que la BEI fue influenciada por Nietzsche, como él lo citaba a menudo. 26. Los satanistas no dudan en admitir su colaboración con grupos fascistas en Europa y América. Por ejemplo, Anton LaVey y Blanche Barton, otro nombre prominente en el satanismo, respondieron preguntas sobre la relación entre el satanismo y el fascismo. LaVey, profundamente influenciado por las ideas ateas de Nietzsche, cita frecuentemente a Nietzsche en sus obras. LaVey es una alianza profana. Muchos tipos diferentes de tales personas, fascistas, se han comunicado con nosotros en el pasado. La fuerza anticristiana de la Alemania nacionalsocialista, Alemania nazi, es parte del llamado a los satanistas, el drama, los rayos, la coreografía con la que movieron a millones de personas, contra la religión. Blanche Barton, más que nada, la estética es el terreno común entre el satanismo y el fascismo. La estética del nacionalsocialismo y el satanismo encaja. 27. La estética que menciona Barton no es otra cosa que la fealdad que refleja el estado espiritual de estas dos ideologías oscuras. Uno de los mejores ejemplos de la idea estética satanista fascista se puede ver en los conciertos y videos de las bandas de heavy metal y black metal que han adoptado esta filosofía. Por ejemplo, una de las bandas satanistas fascistas más conocidas es la banda británica Cradle of Filth, cuyo repertorio se basa en la fealdad y la oscuridad. Los vídeos de esta banda están hechos en lugares oscuros y sucios, con pisos cubiertos de barro y brea, y paredes llenas de sangre y suciedad. Los miembros de la banda están hechos con un maquillaje espeluznante y repulsivo, y usan atuendos repugnantes como los que usan los degenerados. En sus conciertos, la religión es insultada y la audiencia arranca libros religiosos. La estética satanista significa sucio, asqueroso y aterrador. Algunas bandas influenciadas por esta absurda ideología y sus fanáticos hacen un repugnante cuadro con sus horribles disfraces y maquillaje, y el salvajismo que retratan en el escenario. La solista de otra banda y miembro de la Iglesia de Satanás, Marilyn Manson, envía mensajes a sus fanáticos sugiriendo que deben atacar a sus familias, instituciones religiosas y la sociedad en general. Cuando a Manson le preguntaron en una entrevista de 1995 qué pensaba sobre la evolución, dio esta respuesta: tiendo a creer en el darwinismo social, por eso creo en la evolución de la sociedad. Creo, hasta cierto punto, la teoría de Darwin. Sin embargo, no estoy abierto a la idea de Génesis y el creacionismo. No me funciona. 28. Una de las teorías favoritas del satanismo y el fascismo es la teoría de la eugenesia, que sostiene que los discapacitados y los enfermos deben ser limpiados de la sociedad y que los individuos saludables deben multiplicarse al casarse entre sí. Esto fue realmente practicado especialmente en la Alemania nazi. De acuerdo con esta teoría, al igual que los animales sanos producen descendencia saludable, la raza humana podría mejorarse. Y todos los elementos de la sociedad que impidieron esta mejora, es decir, los enfermos crónicos y los discapacitados físicos y mentales, deben ser eliminados. De acuerdo con esta forma distorsionada de pensar, decenas de miles de personas con enfermedades mentales y hereditarias fueron asesinadas. Sin embargo, el satanismo todavía defiende estos terribles crímenes. La visión de los satanistas sobre la eugenesia se puede leer en sus propias publicaciones. Los satanistas también buscan mejorar las leyes de la naturaleza concentrándose en fomentar la práctica de la eugenesia.
Es la práctica de alentar a las personas con talento y capacidad para que se reproduzcan, para enriquecer la reserva genética a partir de la cual nuestra especie puede crecer. Esto se practicaba comúnmente en todo el mundo. Hasta que el código genético esté descifrado y podamos elegir el carácter de nuestra descendencia a voluntad, los satanistas buscan aparearse entre los mejores y los mejores. 29. El satanismo y la ideología comunista. Durante el siglo anterior, el comunismo causó la muerte de unos 120 millones de personas. El movimiento fue creado por ideólogos que se llamaban satanistas. Otro elemento del oscuro mundo del satanismo es la ideología comunista. En el siglo pasado, más de 120 millones de personas perdieron la vida debido al comunismo, 30, que fue producto de ideólogos satanistas autodenominados. La vida del fundador del comunismo, Karl Marx, tiene algunas implicaciones interesantes sobre este asunto. Marx era violentamente hostil a cualquier tipo de expresión religiosa, y en la base de esta hostilidad estaba su interés por las doctrinas del satanismo. Sobre este asunto, el destacado historiador de la Universidad del Vaticano, Malachi Martín, dice que Marx, en la Universidad de Berlín se entregó a una forma virulenta de satanismo ceremonial, que data de ese periodo. Sus poemas juveniles estaban en la adoración de Oulanem, un nombre ritualista para Satanás. 31. Marx no solo fue un satanista, sino también Michael Bakunin, quien jugó un papel importante en la historia del comunismo. Bakunin es conocido como el fundador del anarquismo, que no es otra cosa que una versión radical del comunismo. Bakunin formuló la ideología del anarquismo que apunta a destruir el Estado, la religión, la familia y toda clase de valores sociales. Admitió abiertamente que su inspiración estaba en el satanismo, comparando la rebelión de Satanás contra Alá con la rebelión del comunismo contra la religión, el Estado y la sociedad. Bakunin vio a Satanás como el jefe espiritual de los revolucionarios. Punto 32. Hoy, las palabras de Bakunin se reportan con admiración en los sitios y publicaciones satanistas de Internet, y la ideología anarquista comunista formada por Bakunin que usan como propaganda. Por ejemplo, en un sitio de Internet llamado Satanic Reds, la ideología satanista comunista se defiende con estas palabras. ¿Por qué los rojos? O el temido nombre. El rojo siempre ha estado asociado con de radical. La Unión Soviética, un verdadero país comunista, es el único país del mundo donde sus principales funcionarios no solo leen la Biblia satánica, sino que consideran que vale la pena incluirla en su museo. 33. El símbolo de los rojos satánicos es un martillo y una guadaña dentro de una estrella satánica. El grupo está organizado con un secretario general, un comisario y camaradas, cuya estructura se explica en su sitio de Internet. Este sitio web también presenta artículos que defienden la ideología comunista y elogian a Stalin y Mao, dos de los dictadores más sangrientos del comunismo. Por ejemplo, el artículo titulado Stalin war Richt elogia a este asesino de 40 millones de personas y explica cómo se justificaron estas matanzas. 34. Un llamamiento a los padres, educadores y científicos sociales. Una de las organizaciones satanistas internacionales es The Temple of Set, fundada en 1975 por Michael Aquino. Abandonó la iglesia de Satanás porque pensó que se había comercializado demasiado. Set, del cual su organización tomó su nombre, era el antiguo dios falso egipcio del inframundo y la oscuridad. La misma palabra en hebreo significa Satanás. La idea básica que separa al templo de Set de la iglesia de Satanás es que Setians no considera a Satanás como un concepto simbólico solamente. No consideran su templo como simplemente una forma de oponerse a los valores religiosos. Los miembros del templo describen el satanismo con estas palabras. El satanismo es la creencia en la existencia de Satanás como un ser o espíritu sensible en el universo, y la adoración de Satanás y la obediencia a sus principios, estándares y metas percibidos. La magia negra ocupa un lugar importante en el templo de Set. Los miembros creen que pueden desarrollarse y mejorarse con magia. Primero que nada, a los nuevos miembros se les entrega un folleto introductorio que describe la magia negra, la filosofía de la magia y los hechizos especiales que se deben realizar. J. Gordon Melton, Encyclopedia of American Religions, volumen 3, Triumph Box, 1991, páginas 141-142. 35. En la lucha contra el problema del satanismo, el arma más importante es la educación. Desde la temprana edad, los niños pueden ser educados para ver las mentiras y los engaños de esta ideología perversa. En este punto, los padres, los educadores y los científicos sociales tienen un papel importante que desempeñar. Cualquiera que haya aprendido a adoptar valores espirituales, con el permiso de Alá, no puede caer fácilmente en la trampa de estas ideologías perversas. Los jóvenes que están empezando a caer bajo la influencia de los oscuros impulsos del satanismo pueden no saber en qué gran peligro se encuentran. Entran en esta marea basándose en la sugerencia de que pueden vivir libremente, ignorar las reglas de sus mayores y defenderse por sí mismos. 2 pies. Pero es posible que no se den cuenta de que esta ideología pronto les traerá un desastre a ellos y a sus amigos. Pensando que están siendo introducidos en un nuevo e interesante mundo secreto, pueden fácilmente quedar atrapados en su corriente. Por lo tanto, es de vital importancia que los jóvenes estén completamente informados sobre el satanismo y que tomen conciencia de sus peligros. Lo que hemos considerado hasta ahora debería ser una guía para cualquier tutor, educador o científico social que se pregunte de dónde vino este problema del satanismo.
Si alguien le dice a la gente que es una especie de animal evolucionado de los monos, y si este engaño se repite de forma regular y habitual en periódicos, revistas e incluso en libros de texto supuestamente científicos y literatura profesional, es bastante comprensible que el satanismo y otras ideologías violentas se desarrollen a lo largo de esa sociedad. Esta situación debe tomarse en serio, y los sistemas educativos, políticas culturales y sociales deben ser determinados en consecuencia. De lo contrario, si les pregunta a los jóvenes satanistas por qué asesinaron a una persona inocente en un frenesí, responderán que los animales salvajes viven para matar y que ellos, como todos los humanos, son animales salvajes. Por esta razón, el primer paso para desafiar el satanismo debe ser secar las fuentes que alimentan esta corriente ideológica perversa. Y para hacerlo, el requisito básico es revelar los errores y las decepciones del darwinismo y las ideologías similares desde sus inicios. Junto con esta desprogramación, los jóvenes deben ser sensibilizados espiritualmente. Cualquiera que sepa que Alá creó el universo de la nada será igualmente consciente de sus responsabilidades para con él y que surgirá después de la muerte para dar cuenta de cada momento que pasó en la tierra. Sabiendo esto, él no puede equivocarse en hacer algo que pueda dañarse a sí mismo o a quienes lo rodean. La moral de los satanistas hasta este punto, hemos visto que el satanismo rechaza todo tipo de valor moral y religioso y es completamente hostil a todo lo que recuerda a las religiones de inspiración divina. Su objetivo es oponerse a toda buena calidad explicada por la moral religiosa y hacer exactamente lo contrario. El satanismo enseña perversamente que hacer estas cosas es servir a Satanás. Los satanistas se oponen totalmente al amor, la compasión, la rectitud y la honestidad que son la base de las religiones divinamente reveladas, como el Islam, el cristianismo y el judaísmo, y rechazan las restricciones de estas religiones que prohíben mentir, robar, asesinar y hacer daño a los demás. El satanismo lo considera como un signo de superioridad para cometer cada acto que las religiones reveladas llaman pecado. Por este motivo, insta a sus miembros a cometer estos mismos actos. Y no sigas los pasos de Satanás. Él realmente es un enemigo absoluto para ti. Él solo te ordena que hagáis actos malvados e indecentes y que digáis sobre él lo que no sabes. Surat al-Baqara, 168-169. De acuerdo con esta doctrina perversa, no hay límite para el mal. La gente debe dar rienda suelta a todos sus sentimientos de resentimiento, ira y venganza. En el Corán, la situación de quienes siguen a Satanás se describe con estas palabras. Satanás lo alcanzó. Fue uno de los engañados al error. Surat al-Araf, 175. Como resultado de su apego a Satanás, estas personas se convierten en esclavos de su ser inferior, y sus vidas se llenan de codicia y todo tipo de exceso. Tales individuos que entran en una relación con Satanás se describen en el Corán. ¿Te digo sobre quién descienden los satanes? Ellos descienden sobre cada mal mentiroso. Le dan una audiencia y la mayoría de ellos son mentirosos. Surat Aswara, 221-223. Aquellos que habitualmente obedecen a Satanás y viven de acuerdo con su moralidad, consideran al infierno como una especie de modelo ideal para la vida. Los lugares donde viven son oscuros y lúgubres, su gusto estético se basa en escenas de violencia y derramamiento de sangre que les sugieren la misma violencia y los horrores del infierno. Anhelan una sociedad en la que la gente del infierno pueda vivir de acuerdo con esta misma moralidad. En una sociedad donde se practica la moral satanista, nadie realmente amará a ningún otro. Nadie puede confiar en nadie más. Habrá ansiedad y horrores en todos los aspectos de la vida, la traición y la deslealtad serán abundantes. Habrá prostitución generalizada, robos, asesinatos, torturas, masacres y muchos otros crímenes, y los ciudadanos se verán abrumados por la infelicidad y la desesperación. Aquí llegamos a otro gran error satanista. Sus expresiones de un anhelo por el infierno provienen del hecho de que no saben cómo es realmente el infierno. Tampoco pueden imaginárselo completamente en sus mentes. En el Corán, Alá describe en detalle qué lugar tan terrorífico y horrible es, tanto que aquellos que lo han visto, o han escuchado su rugido incluso desde la distancia, suplican y suplican que se les proteja. Los que han probado sus dolores, piden a nuestro Señor que los saque de él. Juran que, si se les da la oportunidad, nunca más verán a cometer los crímenes que cometieron en la tierra. Pero ese día, los arrepentimientos llegarán demasiado tarde. Los satanistas dicen que quieren estar en el infierno simplemente porque no piensan lo suficiente como es un lugar horrible. Cuando, de Brace, los ve venir desde muy lejos, lo escucharán furioso y áspero. Cuando son arrojados a un lugar estrecho en él, encadenados, llorarán por la destrucción. No grites hoy por una sola destrucción, clama por muchas destrucciones. Surat al-Furqan, 12-14, si solo pudieras ver cuando están parados frente al fuego y diciendo, oh, si tan solo pudiéramos ser enviados de nuevo, no negaríamos las señales de nuestro Señor y estaríamos entre los creyentes. Surat al-An'am, 27, entonces, ¿cómo puede alguien creer que este tipo de vida es el ideal? La respuesta a esta pregunta contiene la actitud satanista hacia la vida. 1. Los satanistas creen que no son responsables de nada y de nadie. Afirman que nadie puede mostrarles lo que es correcto y que decidirán lo que es correcto para ellos mismos. En realidad, sin embargo, toman sus decisiones bajo la inspiración de Satanás. Para un satanista, su única responsabilidad es con él mismo. Por esta razón, cumple todos los mandatos perversos de su propio ser inferior. Se complace en mentir, retener el resentimiento, vengarse y hacerse daño a sí mismo y a los demás.
Él prefiere un ambiente físico sucio que le recuerda al infierno. Las imágenes reportadas en la prensa de lugares de reunión satanistas, rituales y la apariencia física de bandas y artistas satanistas son importantes reflexiones de este tipo de moralidad. El hecho de que los satanistas se complacen con este tipo de vida, prefiriendo la inmundicia, el salvajismo, la violencia y el desmayo, es una manifestación de la palabra de Alá. En Surat Al-An'am, Aya revela: Satanás hizo que lo que estaban haciendo les pareciera atractivo. Surat Al-An'am, 43, es decir, Satanás les muestra que la suciedad que están haciendo es atractiva. Al hacerlo, los lleva al error y los aleja del camino de Aya. 2. El satanismo se basa en la satisfacción del ser inferior. El ser inferior cumple los mandatos de Satanás y, por lo tanto, le agrada. Los satanistas dicen que quieren vivir de acuerdo a sus propios deseos, a sí mismos y que esto constituye libertad. Para ellos, por lo tanto, la inmoralidad de las drogas, el alcohol, la prostitución y el robo se han convertido en una parte normal de la vida. Y, como se ve en la prensa, esta inmoralidad a menudo alcanza etapas avanzadas. Por ejemplo, los satanistas describen con orgullo sus violaciones, el abuso sexual de niños, el sacrificio de animales, el consumo de sangre, propio de un animal sacrificado, y otros actos de asco. De acuerdo con esto, consideran el asesinato como legítimo. En Surat Al-Baqara, Aya revela que Satanás te pide que realices indecoroso. Surat Al-Baqara, 268. Y cumplen perfectamente este mandato de Satanás. En Sura Nur, Aya nos advierte sobre los engaños de Satanás. ¿Tú qué crees? No sigas los pasos de Satanás. Cualquiera que siga los pasos de Satanás debe saber que comanda la indecencia y las malas acciones. Si no fuera por el favor de Alá para ti y su misericordia, ninguno de ustedes hubiera sido purificado. Pero Alá purifica a quien él quiera. Alá es todo lo que oye, todo lo sabe. Surat An-Nur, 21, 3. Los satanistas son más conocidos por su carácter rebelde. Se oponen a la moral religiosa y a toda ley del orden social. De hecho, se inculcan el uno al otro la idea de que las leyes se hicieron para romperse. Esta rebeldía comienza en la familia y continúa en la escuela y entre sus amigos. Se convierten en individuos problemáticos que causan problemas y no quieren obedecer ninguna ley. Dicen que Satanás es el gran rebelde y quieren ser conocidos por su carácter igualmente rebelde. Satanás manipula a estas personas, utilizando los sentimientos de odio, venganza, avaricia, violencia y lujuria ya en sus corazones para ayudarlos a seguir su camino. Alá nos dice en Sura Maryam: ¿no ves que enviamos a los satanes contra aquellos que no creen en incitarlos? Sura Maryam, 83, nos informa que los satans siempre incitan a aquellos que están alejados del recuerdo de Alá. El fundador del satanismo moderno, Anton LaVey, escribió la Biblia satánica que contiene los principios básicos del satanismo. En su libro, insta a sus seguidores a practicar en sus vidas todo el mal que desean sus corazones y difundirlo. En una entrevista, LaVey dijo: siento que las leyes, obviamente, están hechas para ser violadas. No veo nada malo en robar a alguien en la calle. 36. Estas palabras son perfectamente explotables en términos de las ideas del darwinismo social consideradas en el primer capítulo de este libro. El satanismo es un materialista, la doctrina darwinista y, por lo tanto, no se puede negar que encarna la violencia en su propia naturaleza. De acuerdo con esta creencia absurda, los seres humanos deben expresar de manera limitada la violencia que es su naturaleza. No es natural, contra la naturaleza humana, tratar de contener estos impulsos violentos, de hecho, es imposible prevenirlos. Por esta razón, el satanismo es el enemigo de los seres humanos y de la sociedad, provoca caos y eventualmente, un colapso violento. Satanás siempre lleva a la gente al mal y la rebelión. Por esta razón, aquellos que caen bajo su influencia son personas problemáticas y causantes de problemas que no obedecen a ninguna regla. Y, contrariamente a lo que afirman los satanistas, el mundo natural no está en constante conflicto. Las criaturas vivientes son capaces de sacrificarse extraordinariamente para proteger a sus jóvenes o defender sus comunidades. Pero los satanistas y los darwinistas ignoran esto en su mayor parte. Los satanistas están totalmente equivocados al representar el conflicto como inevitable. Los seres humanos y las comunidades no sobreviven mediante el conflicto, sino a través de la cooperación y la acción conjunta. El conflicto y la violencia suelen significar el fin de una sociedad. 4. El satanismo, como el darwinismo social, no tiene sentido de respeto o compasión por los débiles, los necesitados o los ancianos. Los considera como parásitos a eliminar. Ve el amor, la compasión, la misericordia y el sacrificio personal como signos de debilidad. El hecho de que estas cualidades finas sugieran una moral religiosa hace que los satanistas se sientan muy incómodos. Para los satanistas, para sobrevivir y prosperar, los seres humanos deben recurrir a todo tipo de maldad. El satanismo considera todos estos actos malvados como legítimos. La llamada justificación es la visión darwinista de que la vida es un escenario salvaje donde solo los fuertes sobreviven. Pero como consideramos antes, esto está mal. El carácter cruel y agresivo del satanismo proviene de este entendimiento. Por lo tanto, el satanismo, basado en el individualismo, no considera el daño que hace a la sociedad y al bien de los demás. Ellos dicen: haz algo si es para tu beneficio, si es para el beneficio de alguien más, no pierdas su tiempo. El resultado de esta actitud es una sociedad compuesta por individuos egoístas, injustos, inhumanos,
crueles y despiadados. Las siguientes palabras de Anton LaVey describen el orden ideal de una sociedad. El pasaje es una indicación sorprendente de cuán despiadado es el satanismo. Debería haber, idealmente, no reglas, no regulaciones, sino un acuerdo por el cual los cazados saben que son cazados, los cazadores saben que son cazadores y eso es todo. Un poco más de autoconciencia por parte de los seres humanos, los animales humanos de este mundo, contribuiría en gran medida a afectar algún avance para la humanidad o algún progreso, creo. 37. En opinión de LaVey, la sociedad es una manada de animales en los que no debe haber ninguna ley y orden. LaVey visualiza a la sociedad como dividida en dos clases, los cazadores y los cazados. Cada relación social estaría determinada por la idea de depredador o presa, tal como es en un escenario salvaje. Uno de los errores más grandes de los satanistas es pensar que las virtudes como el amor, la compasión, la misericordia y el autosacrificio son en realidad debilidades. El hecho de que estas virtudes hagan que las personas consideren la moral religiosa hace que los satanistas se sientan muy incómodos. De hecho, Allah ha creado el espíritu humano para disfrutar de estas virtudes. ¿Cómo se mantendrá el orden en una sociedad que no reconoce reglas? Esa pregunta muestra otro aspecto del rostro salvaje del satanismo. El líder de un clan satanista en Turquía da su opinión sobre este asunto. La regla, haz lo que quieras, puede acelerar la evolución del hombre, que se ha ralentizado desde principios del siglo XVIII. Esto se debe a que cuando una persona completamente libre sufre un poco, se limitará sin ninguna presión. 38. En realidad, la hostilidad de los satanistas a las reglas y leyes no es lógica, porque una sociedad que carece de reglas y regulaciones no será una ventaja para ellos. Para garantizar la existencia continua de una sociedad, la satisfacción y la estabilidad necesarias se pueden obtener solo mediante el cumplimiento de las leyes establecidas por el Estado. La moral religiosa requiere obediencia al Estado. En el tipo de sociedad defendida por los satanistas, donde las personas cometen crímenes despiadados contra otros, los satanistas se convertirán en los cazados. La historia está llena de tales ejemplos. Todos aquellos que abogan por el terror y el derramamiento de sangre terminan siendo sus propios objetivos. Los jacobinos enviaron a decenas de miles de individuos a la guillotina durante la Revolución Francesa, y todos sus líderes eventualmente también perdieron la cabeza. Del mismo modo, los satanistas que defienden tales puntos de vista ilógicos están avivando las llamas de su propia ruina y la del mundo también. 5. La arrogancia y el orgullo son dos cualidades fomentadas por el satanismo que todos los miembros deben poseer. Por esta razón, los satanistas consideran que cualquier persona que no comparta sus puntos de vista es ingenuo y carece de inteligencia. Sin embargo, se ven a sí mismos como inteligentes, lógicos, astutos y capaces. Pero como se reveló en el Corán, nunca podrán satisfacer su pasión por la grandeza, ya que no tienen nada en sus pechos, excepto el orgullo que nunca podrán reivindicar. Sura Ghafir, 56. Aquellos que piensan que, al asociarse con un movimiento semejante, serán grandiosos e importantes, ya están condenados a ser despreciables. Y aquellos que buscan honor y respeto en esta doctrina desviada absurdamente están muy equivocados. El verdadero honor y respeto vienen solo de la presencia de Allah. Aquellos que disfrutan de este honor y respeto son creyentes que se someten a Allah con un corazón sincero, sabiendo que la salvación viene solo por la fe, y están decididos a conducir cada momento de sus vidas con rectitud moral. En el Corán, Allah anuncia estas buenas nuevas a los que tienen fe, pero aquellos que creen y hacen las acciones correctas, son las mejores criaturas. Su recompensa es con su Señor, jardines del Edén con ríos que fluyen debajo de ellos, permaneciendo en ellos eternamente, por los siglos de los siglos. Allah está complacido con ellos y ellos están complacidos con él. Eso es para aquellos que temen a su Señor. Surat al-Bayyina, 7-8, el satanismo lleva a la gente a un terrible fin. En sus horribles ritos, los animales e incluso los seres humanos son sacrificados. Los satanistas consideran que el asesinato es esencial para formar un vínculo con Satanás. Los informes de los medios demuestran repetidamente el oscuro estado espiritual de los satanistas. La palabra satanismo evoca en las mentes de las personas imágenes de ceremonias satánicas, rituales de sacrificios de animales, magia negra, beber sangre y otros actos desviados difíciles de imaginar para la mayoría de las personas. Tales ceremonias son inseparables del satanismo. Uno puede agrupar rituales satánicos y organizarlos bajo diferentes encabezados, en parte porque los grupos satanistas en diferentes países tienen su propio entendimiento de estas ceremonias. Uno puede ver estos rituales representados claramente en libros satanistas, revistas, sitios de internet y en las letras de canciones de las bandas satanistas. Los nuevos satanistas se introducen en estos rituales lentamente. Se les aconseja que los practiquen por su cuenta para fortalecer su relación con Satanás. Un sitio web aconseja a un nuevo satanista: no te molestes ni te asustes o pienses que estás loco cuando te sientes uno con los oscuros. Cuando esté en el ritual, acérquese a los infernalones con el grado adecuado de respeto y decoro. 39. El ritual satanista se describe a continuación. No necesita todo lo que se menciona en los libros del Dr. LaVey para realizar un ritual efectivo. Tal vez no tenga el dinero para obtener, o el espacio privado para almacenar, artículos como espadas, cálices, túnicas negras, gonos y altares elaborados. Enciende la vela y ponla delante de ti. Diga en su mente o en voz alta: estoy listo. Oh, Señor Oscuro. Siento tu fuerza dentro de mí, deseo honrarte en mi vida.
Soy uno de los propios demonios. Ail Satan. Esta es una manera simple de alinearte con lo que Satanás significa para nosotros. 40. La importancia especial que se le da al derramamiento de sangre durante los rituales satánicos es una expresión simbólica del plan de Satanás para los seres humanos. Satanás odia a la raza humana y hará todo lo que esté en su poder para traerle miseria. Por lo tanto, ha hecho su propósito derramar sangre en el mundo. Los satanistas obedecen su orden de hacer esto, y el derramamiento de sangre se practica como un ritual abierto. Informes como los de la página opuesta son instructivos para mostrar el aterrador final al que el satanismo guía a las personas. Los principales implementos en los rituales satánicos son hachas, espadas y túnicas. Los colores, el rojo, el color de la sangre y el negro, que simbolizan los poderes oscuros, son elementos indispensables de los rituales. Los rituales más horribles son aquellos en los que los animales, y en un nivel más avanzado, los seres humanos, son asesinados y dedicados a Satanás. De hecho, uno de los aspectos más terroríficos del satanismo es que los rituales no solo terminan con la vida de los animales, sino también de los seres humanos. Estamos acostumbrados a escuchar sobre gatos y cabras que se matan en rituales satanistas, su sangre se pone luego en un cáliz y se bebe. Los satanistas creen que la energía que proviene de esta sangre aumenta la fuerza del sacerdote que realiza el ritual y de los que asisten. Cuando se mata a un humano, la decisión de quién va a ser sacrificado es muy simple. Cualquiera que haya irritado a un satanista haciendo algo que no le gustó es una opción ideal para estos rituales. 41. En una declaración sobre la necesidad de asesinato y masacre para establecer una relación con Satanás, un satanista muestra claramente en qué tipo de moralidad el satanismo atrae a la gente por nuestra adhesión a Satanás. Mate cabras de 4 a 5 veces. Acerca de matar a un hombre, en primer lugar la persona que será asesinada debería querer ser inmolada por Satanás. Mato a alguien solo en estas circunstancias. 42. Hay casos conocidos en estos rituales de jóvenes violadas y de asesinatos de individuos para proporcionar suficiente sangre para los rituales. A veces, el salvajismo del satanismo puede alcanzar una etapa avanzada en la que una persona puede suicidarse. El vacío espiritual y el desequilibrio que el satanismo crea en los seres humanos es la razón por la cual cualquiera debe estar preparado para terminar con su vida por esta doctrina inane. Uno de los momentos más horribles de sus rituales ocurre cuando los satanistas se cortan y beben su propia sangre. De la misma manera en que están muy equivocados con respecto a la vida, la visión de los satanistas sobre la muerte y lo que sucede después son igualmente desviados. Para algunos satanistas, el suicidio es una forma de alcanzar la vida en el infierno que anhelan en este mundo. Para otros, es una exhibición pública para demostrar su valentía y rebeldía. Sin embargo, al contrario de lo que piensan los satanistas, la muerte no es una salvación para los que niegan a ella. Es mucho más difícil y angustioso y es el comienzo de una vida eterna. Además, los que ven el suicidio como una especie de rebelión están bastante equivocados. Alá claramente ha prohibido a una persona quitarse la vida. Todas estas cosas son ejemplos del terrible final al que Satanás quiere llevar a la gente. Aquellos que se han enredado en el satanismo han perdido todas las cualidades humanas y se han convertido en animales salvajes y agresivos. Sin darse cuenta de que todos los atractivos transitorios del mundo y las falsas promesas de Satanás son parte de la prueba mundana, han recibido la recompensa por sus suposiciones erróneas. En Sura Saba, Aya nos explica esta situación. Diabolis fue correcta en su evaluación de ellos y lo siguieron, a excepción de un grupo de creyentes. Él no tenía autoridad sobre ellos, excepto para permitirnos conocer a aquellos que creen en el más allá, de aquellos que tienen dudas al respecto. Tu Señor es el conservador de todas las cosas. Sura Saba 20-21, y este es solo el fin que pueden esperar en esta vida terrenal. En la presencia de Alá, recibirán sus dolorosas recompensas por no poder alabarle, por su hostilidad hacia sus divinas religiones y por llamar a otros a servir a Satanás. En el Corán, Alá revela la verdad sobre este asunto. Satanás es tu enemigo, así que trátalo como a un enemigo. Él convoca a su partido para que estén entre la gente de Searimblace. Sura Fatir 6. Por Alá, enviamos mensajeros a las comunidades antes de su tiempo, pero Satanás hizo que sus acciones les parecieran buenas. Por eso hoy es su protector. Tendrán un castigo doloroso. Surat An-Nahl 63. Cuando se les dice, sigan lo que haya enviado, ellos dicen, no, seguiremos lo que encontramos a nuestros padres haciendo. ¿Qué? Incluso si Satanás los está llamando al castigo del fuego llameante. Sura Luqman 21. Entre las personas hay uno que discute sobre él sin conocimiento, y sigue a cada Satanás rebelde. Está escrito de él que si alguien lo toma como amigo, lo engañará y lo guiará al castigo del incendio abrasador. Surat Al-Hajj 3-4, y cuando finalmente encuentren los dolores del infierno, los satanistas tendrán otra sorpresa. Descubrirán que Satanás, a quienes siguieron en sus vidas terrenales, a quienes inspiraron y a quienes consideraban su amigo y protector, se fue y los dejó completamente solos. Cuando los incrédulos vean que Satanás los ha rechazado, estarán muy arrepentidos. Pero para ellos no habrá salida. En ese día, Alá no aceptará su arrepentimiento, y recibirán la justa recompensa por las obras que han hecho. En el Corán, Alá revela el estado de estas personas con estas palabras: el día en que un malhechor se muerda las manos y diga, ¡ay de mí! Ojalá hubiera seguido el camino del mensajero. ¡Ay de mí! Ojalá no hubiera tomado tal y cual por un amigo. Me apartó del recordatorio después de que llegara a mí. Satanás siempre deja al hombre en la estacada.
Surat al-Furqan, 27-29. Conclusión, las artimañas de Satanás son débiles. La información examinada en este libro ha mostrado la peligrosa y horrible visión del mundo del satanismo y las ideas en las que se basa. Una conclusión obvia a la luz de esta información es que el satanismo crece y se desarrolla en cualquier entorno donde no se tienen en cuenta los valores espirituales, donde se ignora la moral religiosa y donde no hay temor de Alá o respeto por él. Otra conclusión importante es que el satanismo no puede ser detenido solo por medios judiciales. Esto podría servir para fortalecerlo como un movimiento ilegal rebelde. Por lo tanto, la oposición que se lanzará contra el satanismo se puede resumir en los siguientes conceptos básicos. 1. Esta oposición debe llevarse a cabo de manera más importante en el ámbito de las ideas. Una ideología derrotada en este reino está obligada a desaparecer, sin importar cuántos adeptos tenga o cuán extendida pueda estar. Por esta razón, es muy importante descubrir la ilogicalidad, la perversidad y los errores en las ideas que propugna el satanismo. Demostrar que el satanismo se compone de eslóganes brillantes, propaganda falsa y palabras vacías evitará que adquieran nuevos adeptos y permitirá a sus miembros actuales comprender el gran engaño en el que se encuentran. 2. En esta lucha de ideas, el paso más importante debe ser destruir los fundamentos ideológicos que apoyan el satanismo. Obviamente, ninguna ideología puede sobrevivir si se destruyen sus cimientos y no tiene nada a lo que aferrarse. A lo largo de este libro, hemos visto que uno de los elementos más importantes que mantienen vivo al satanismo es el materialismo, y otro es el darwinismo. Pero el darwinismo es una ideología que se ha derrumbado científicamente, sus errores han sido probados muchas veces. Sin embargo, la teoría todavía se defiende en algunos sectores como científica. Y en la medida en que no se muestra que es un gran engaño, permite que el satanismo y otros movimientos desviados continúen sin ser controlados. En esta situación, una persona que carece de la oportunidad de investigar el asunto o actúa sobre la base de información parcial puede asumir que el darwinismo sigue siendo válido y estar atrapado en el error de que el satanismo tiene un punto de partida legítimo. La única forma de evitar este error es demostrar a las personas que el darwinismo es una ideología en bancarrota. 3. Hay algo más que se debe hacer junto con lo anterior, se debe ayudar a las personas a salir del vacío espiritual en el que han caído. Un individuo espiritualmente consciente que conoce el propósito de la vida nunca caerá bajo la influencia de cualquier movimiento perverso. Por lo tanto, es necesario informar a los jóvenes, especialmente, sobre las pruebas de la existencia y la unidad de ella, enseñarles que son responsables ante ella por todo lo que hacen, y advertirles sobre lo que pueden encontrar en el más allá. 4. Al hacer todo esto, es muy importante contar con el apoyo de los medios de comunicación masivos, periódicos, revistas y televisión, y organizar el sistema educativo en consecuencia. Cuando la prensa informa de este movimiento absurdo al público, debe tener cuidado de no difundir su propaganda, debe sensibilizar al público al revelar todas las perversiones del satanismo. Además, el sistema educativo debe advertir a los estudiantes sobre este problema y capacitar a las generaciones futuras que están conscientes y que no caerán bajo la influencia de tales perversiones. Una persona joven que ha sido educada para saber que la vida no es producto de la casualidad ciega, de reconocer el poder de ella y de aprender las enseñanzas morales del Corán, no será seducida a tal grado. Recuerda que algunos caen en la red de este perverso movimiento por curiosidad. Lo ven como una aventura o porque están buscando alguna novedad. Sean cuales sean sus motivos, estas personas obviamente no saben lo que están haciendo. Están en un vacío espiritual. En esta situación, todos, especialmente los que tienen fe, tienen una importante responsabilidad que cumplir en la lucha de las ideas con el satanismo. En un verso del Corán, Allah revela que Satanás es tu enemigo, así que trátalo como a un enemigo. Él convoca a su partido para que estén entre la gente de Sharim Blace. Sura Fatir, 6. En primer lugar, las personas de fe deben anunciar esta verdad a todos y advertirles de esta situación. Deben hacer todos los esfuerzos posibles para que las personas puedan aprender la moral religiosa y difundir las enseñanzas morales del Corán, ya que, con el permiso de Alá, la luz del Corán destruirá todos los movimientos perversos, incluido el satanismo, y guiará a las personas hacia el interior. Vida buena y hermosa que siempre anhelan. Goklerin, Jerin Beis Lerin de Olan Larin T U con diéresis M U con diéresis N U con diéresis NM U con diéresis LK U con diéresis Ayaindier. O, Susille G U con diéresis C cedilla y Etirendier. Maide Suresi, 120,